más de los que yo pensaba. Pues muy bien. Pues bienvenidos a todos. Bueno, hermanos queridos, de verdad que estamos muy agradecidos al Señor. Hemos estado en Miami, hemos tenido unas reuniones y unos cultos realmente preciosos. Nos han tratado los hermanos muy bien. Y venimos muy contentos, muy bendecidos. Todavía nos queda mucho camino. Todavía tenemos reuniones en Orlando. Tenemos que ir por primera vez. Vamos a visitar la ciudad de San Antonio, en Texas. El año pasado estuvimos en Texas, pero en otra ciudad, en Houston. En esta ocasión vamos a San Antonio. Después de ahí nos iremos a Las Vegas. No vamos a ningún casino ni nada de eso, sino es que tenemos una iglesia allí. Tenemos también reuniones especiales, cenas, culto y todo esto. Y después vamos a terminar ya el recorrido, pues también visitando a nuestros hermanos en San Francisco, ¿no? Y damos gracias al Señor porque la verdad es que en cada lugar donde vamos no solamente conocemos hermanos y personas por primera vez, sino que oímos testimonios de lo que el Señor ha hecho. Porque si algo no deja de sorprendernos, y lo digo de verdad con todo mi corazón, es todo lo que Dios ha estado haciendo. De verdad es algo extraordinario. Ni en nuestros mejores sueños, créame, nos podíamos imaginar nunca todo lo que el Señor nos ha permitido ver y contemplar hasta el día de hoy. Y lo que sigue, ¿no? Y lo que sigue, porque el Señor no para de sorprendernos realmente cada día. No es que nosotros empezamos a servir al Señor en el tiempo de la pandemia, en marzo del 2020, ya llevábamos mucho tiempo sirviendo al Señor, pero en marzo del 2020 todos ustedes saben que hubo una pandemia a nivel mundial, todo se cerró, las iglesias, los aeropuertos, en fin, absolutamente todo. Nosotros en aquel tiempo vivíamos dentro de la iglesia, ¿sí? Habíamos acondicionado algunas partes de la iglesia y allí dentro vivía con Elena, con mi hija Miriam. Priscila estaba en casa con su marido y bueno, todos los jueves teníamos y tenemos cultos, los domingos también. Entonces yo le dije a Elena, digo, mira, sube arriba, sube este canal, vamos a hacer lo mejor posible. Y con una guitarra, con mi hija Miriam, dirigíamos entre ella y yo la alabanza. Elena, ya digo, estaba en el equipo de sonido. Y un hermano que se llama Armando, que es el que controla el tema de las cámaras, aunque en aquel momento era algo muy sencillito, muy rudimentario, pues yo le encendía, el ordenador, la computadora, como le llaman aquí, las cámaras, y él desde su casa controlaba todo. Y yo predicaba el jueves, no había nadie, lógicamente. Bueno, mi mujer y Miriam me escuchaban porque no les quedaba más remedio, porque vivían allí conmigo. No sé si a lo mejor también se hubieran ido, ¿no? Pero bueno, allí estaban conmigo. Llegaba el domingo, volvía a predicar y yo honestamente pensaba que aquella situación iba a ser algo de, no sé, de 2 o 3 semanas como máximo. La cosa se alargó y en varias ocasiones, créanme hermanos queridos, en varias ocasiones yo tuve la sensación mientras predicaba y veía sillas vacías, no había absolutamente nadie, porque nadie podía salir de sus casas. Tuve la sensación de pararme, de detenerme y no seguir hablando, porque en algún momento me pasó por la mente decir, ¿quién está oyendo esto? ¿Quién está viendo estos cultos, no? Gracias al Señor conocimos en uno de los viajes a una hermana aquí en Estados Unidos que un día, yo creo que el Señor la usó realmente, porque ella me mandó un mensaje diciéndome que si en algún momento, mientras yo estaba predicando a sillas vacías, tenía la sensación o me venía a la mente el pensamiento de que nadie estaba escuchando, nadie estaba viendo nada, que siguiera adelante porque era cuando más gente estaba viendo en aquel tiempo difícil los cultos y las predicaciones. Bueno, yo por fe lo hice, repito, yo no veía absolutamente a nadie, yo no sabía si me veían 1, 2, 1000 o ninguno, pero por fe yo seguí. Para nuestra sorpresa, en esos días, en esas semanas de pandemia, comenzamos a recibir cientos y cientos de correos, cientos de llamadas. Y bueno, quiero decirles que la noche que el presidente de España declaró el estado de alerta, de emergencia, diciendo que no podíamos tener reuniones, que nadie podía salir a las calles, yo en mi habitación, como suelo hacer, me puse de rodillas y le dije al Señor, Señor, ahora tienes una oportunidad maravillosa para sostener esta obra si esta es tuya, Señor. Porque ahora no va a haber ningún tipo de entrada económica, no va a haber gente, no va a haber absolutamente nada. Pero si esto es tuyo, confiamos en ti, Señor. El local que nosotros usamos no es propiedad, es un local que está alquilado, está rentado. Y comenzamos a recibir llamadas de todas partes del mundo, desde Alaska hasta el extremo sur de Argentina, pasando por muchos países del mundo, gente que nos llamaba desde los cruceros de lujo
que se habían quedado varados, fondeados en alta mar porque no podían entrar al puerto. Gente que nos llamaba de todas partes y comenzaron a mandar un montón de ofrendas de gente que ni sabíamos cómo nos habían encontrado. Yo vivo en una isla que es así, hermano, más pequeña que la cabeza de un alfiler. Es tan pequeña que tienen que poner el nombre de la isla por fuera de la isla, porque si lo ponen encima la tapan y no se ve, ¿no? Entonces, es una isla pequeñita, allí perdida. La gente ni siquiera sabía dónde estaban las Islas Canarias. Uno decía, por allí, por Indonesia, ¿no? Por Japón. Y te digo, bueno, vale, hermana, usted misma. Y comenzamos a recibir un montón de llamadas, de apoyo, de gente que nos llamaba. Y la iglesia se convirtió en una especie de banco, si me permiten el ejemplo, ¿no? Nosotros en las Islas Canarias vivimos única y exclusivamente del turismo. No hay otra cosa en las Islas Canarias, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, no hay otra cosa más que turistas que vienen de toda Europa, vienen de medio mundo. Y eso es la economía de las Islas Canarias, turismo, tenemos buen tiempo, tenemos buenas playas, montañas, etcétera, y la gente viene a eso. Y bueno, la cuestión está en que comenzamos a recibir llamadas de medio mundo y los hermanos no podían trabajar. El sector turístico, la hostelería, los hoteles, los restaurantes, las cafeterías, estaba todo cerrado. Y entonces, como recibíamos tanta ayuda en aquel tiempo, nosotros comenzamos a pagar sueldos a los hermanos, comenzamos a pagar alquileres, comenzamos a pagar lo que los hermanos tenían que pagar y no podían hacerlo porque no tenían entradas económicas. Y cuanto más dábamos, más recibíamos, y dábamos y recibíamos. Fue algo increíble, no se pueden ustedes imaginar. Bueno, llegábamos agotados por la noche a la cama, porque la cuestión está que la diferencia horaria es muy grande. Y entonces cuando nosotros ya nos íbamos a dormir, la gente llamaba y decía, buenos días, pastor, ¿cómo está? Y digo, bueno, hermana, buenos días, no, aquí son las 3 de la mañana. Ay, perdón, me llamó una vez una señora, ya estábamos agotados. Y yo dije, dígame. Y me dice, ay, pastor, lo veo que está muy nervioso, me dice. Digo, no, estoy agotado, no estoy nervioso, estoy agotado. Y fue algo realmente increíble, fue un tiempo realmente maravilloso. Comenzamos a ver cómo la gente se convertía, pero hermanos, de una forma increíble. Católicos, santeros que habían estado metidos en la brujería, en la santería, en el espiritismo. Sacerdotes católicos de estos de monjes cerrados que no pueden tener contacto con el mundo, nos llamaban, nos pedían oración. Militares de bases norteamericanas en Afganistán y en otros lugares, de Japón nos llamaban, de montones de lugares. Comencé a sentir de que Dios estaba haciendo algo. Dios estaba haciendo algo, no entendíamos, pero mucha gente con 10 años, 20 años, 30 años, hasta 40 años, sin querer congregarse en ninguna congregación, comenzaron a reconciliarse con el Señor. Gente de todas las edades, gente que se quería suicidar, gente que se querían tirar por un puente, lo habían perdido todo, familias que habían perdido 4, 5, 6, 7, hasta 8 miembros por el COVID, por el virus en aquel tiempo, ya desesperados, sin trabajo, sin familia, sin nada, sin esperanza. Comenzaron a aceptar al Señor, comenzaron a pedirnos Biblia. Bueno, fue realmente, si eso es un avivamiento, yo creo que eso fue un avivamiento, un despertar del Señor espectacular. Entonces un día, orando un día al Señor, yo dije, Señor, ¿cómo vamos a atender a toda esta gente? Nos harían falta 10,000 vidas para poder atender a tanta gente que se convertía, que se reconciliaban con el Señor. Nos llamaban de la selva amazónica, nos llamaban de lugares donde no había obra, no había iglesia. Entonces nuevamente me puse a orar al Señor y creo que el Señor puso algo en mi corazón que con el tiempo se ha demostrado que venía de Él, porque si no, no hubiera perdurado en el tiempo, ¿no? El Señor puso en mi corazón, lo vas a hacer virtualmente. Haz una iglesia virtual. En internet hay de todo. Hay bueno y hay cosas malas. Y entonces decidimos, yo les dije a mi familia, digo, ya sé cómo lo voy a hacer. Vamos a atender a la gente, a las miles y miles de personas que nos llaman con una iglesia virtual. Y me dijeron en casa, uy, el papá se volvió loco. ¿Qué es eso de iglesia virtual? A mí nunca me habían, ni siquiera el concepto de iglesia virtual me sonaba de nada, ¿no? Yo no estoy en contra de iglesias presenciales. Yo he sido 44 años pastor de iglesias presenciales. Hemos abierto iglesias y siempre hemos estado pastoreando gente así personalmente. Pero en esta ocasión estaba sucediendo algo diferente y había que cambiar, ¿no? Había que adaptarse a los tiempos. Y entonces comenzamos a darnos cuenta de que habían grupos de cientos de personas en Colombia, en Perú, en Ecuador, en montones de lugares. Y el Señor nos ha permitido en estos años pues poner al frente de la obra
a personas que están pastoreando iglesias que nacieron a raíz de aquellos días del tiempo de la iglesia virtual. Nunca aceptamos ni aceptaremos jamás a ninguna persona en la iglesia virtual que sea miembro de una iglesia, que tenga un pastor, que esté integrado en una iglesia, pero personas que no tenían congregación, personas que incluso estaban, ¿cuántas veces? Yo creo que la iglesia virtual ya tiene también parte en el reino de los cielos, porque hemos orado por personas que a los 5 o 10 minutos máximo a la hora partían a la presencia del Señor, previamente habían entregado sus vidas a Cristo, ¿no? Y bueno, cuando escuché esta noche al pastor también que bueno, que parece ser que el Señor también lo ha bendecido y tratado a través de lo que emitíamos, nosotros no fuimos ni somos todavía conscientes de todo lo que el Señor ha hecho. Y ¿saben lo bonito de todo esto, queridos hermanos? Que la gloria y la honra se la lleva el Señor, porque nosotros no hemos hecho nada. El que ha hecho la obra ha sido el Señor. A Él ese aplauso fuerte en el nombre de Jesús. Él es el único autor de toda gloria. No tiene otra explicación. Algunos me dijeron, bueno, cuando termine la pandemia ya la gente no va a querer saber nada, ya olvídate. Digo, bueno, es que yo no estoy buscando adeptos, yo no estoy buscando seguidores míos. Yo estoy buscando llevar gente y almas a los pies de Cristo. Si quieren ir a una iglesia por aquí, una iglesia por allá, gloria a Dios, que Dios los bendiga, que para eso están, ¿no? Pero no ha parado esto, todo lo contrario. Vemos que cada día la gente hemos notado que hay hambre de Dios. Hemos notado las dos cosas. Vemos que hay lugares donde la gente va a ser entretenida. Dice la Biblia que en los últimos tiempos, ahora hablaremos un poquito de esto, dice la Biblia que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír. Es decir, tendrán ganas de oír, pero cosas que les gusten a ellos oír, ¿no? Cosas que no les hagan sentir mal. Esas predicaciones que van por encima de la cabeza, que te hacen reír, te hacen pasarlo bien, no te sientes aludido en ningún momento y eres capaz de invitar a cualquier persona, esté en orden, esté en desorden, esté en pecado, esté en santidad, da igual, porque va a pasar un tiempo entretenido en ese lugar donde tú vas, ¿no? Y dice la Biblia que viendo la cantidad de gente que quiere ser entretenida, pues se amontonarán maestros que conforme a sus concupiscencias apartarán el oído de la verdad de muchos y seguirán a las fábulas, a los cuentos, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta en estos años que hay hambre de Dios, hay hambre de palabra de Dios en el pueblo, ¿verdad? Y yo espero que todos ustedes sean de este segundo grupo, de gente que tiene hambre de oír la palabra del Señor, porque todavía hay muchas cosas que aprender y estamos viviendo unos tiempos muy, muy interesantes. El apóstol Pablo los define como tiempos peligrosos, como tiempos difíciles, tiempos que estarán desprovistos de todo principio moral o espiritual, tiempo donde los absolutos desaparecen y todo es relativo. Si a ti te va bien, si a ti te gusta, no pasa nada, ¿verdad? Y estamos viviendo tiempos realmente difíciles para muchos creyentes que quieren ir en serio con el Señor. Espero que ninguno de ustedes se deje arrastrar por la corriente de este mundo y que el objetivo de tu vida no sea usar al Señor para ti, sino que tú seas un instrumento útil en las manos del Señor. Amén, hermanos. Yo quiero llevarles en primer lugar al Evangelio de Mateo capítulo 24, pero si me permiten, vamos a leer también algunos versículos que se encuentran en el Evangelio de Marcos, porque lo que Marcos nos cuenta, Mateo no lo relata. Entonces yo creo que nos va a venir muy bien la información que Marcos nos da referente a este pasaje. Si ustedes abren la Biblia en Mateo capítulo 24, la Biblia dice que cuando Jesús salió del templo, versículo 1, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Sin embargo, si usted va al Evangelio de Marcos, capítulo 13, dice que Jesús salía del templo y sus discípulos le dijeron: maestro, mira qué piedras y qué edificios. También dice lo mismo, pero nos da un dato muy interesante en el versículo 41 del capítulo anterior. Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho, dice la Biblia. Verso 42. Vino una viuda muy pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando Jesús a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Me llama la atención que Jesús estaba mirando a la gente y los discípulos estaban mirando a los edificios.
Y parece una cosa que no tiene importancia, pero para mí tiene mucha importancia. Porque hay gente que está todo el día mirando a donde no tienen que mirar. Y lo que tienen que mirar no lo miran. Y así se les va la vida. Mientras Jesús estaba observando cómo la gente entraba y salía del templo, los ricos, la viuda, etcétera, etcétera. En otras palabras, mientras Jesús estaba mirando a la gente, los discípulos estaban entretenidos haciendo turismo por el templo, mirando lo bonito que era, lo grande, lo maravilloso que era. Porque realmente alguien dijo hace mucho tiempo que si nadie conoció el templo de Jerusalén, no conoció una de las cosas más hermosas del mundo. Déjenme que les diga algo. Cuando los romanos, que dominaron toda Europa, desde España, desde un punto que se llama Finis Terra, el fin de la tierra, toda Europa, todo el norte de África y todo Oriente Medio, ellos cuando llegaron a Israel encontraron tres cosas que les llamaron poderosamente la atención, que nunca habían visto en ninguna región del mundo. Ellos cuando llegaron a Israel se dieron cuenta de que esa gente, una vez a la semana, no trabajaba. Se paraban, incluso los animales no trabajaban, era el día de reposo, y llenaban sus casas con mucha luz, con muchas velas. Y cuando preguntaban por qué no trabajaban los sábados, porque en aquella época se trabajaba todos los días de la semana, así como en Estados Unidos, de sol a sol, que no había tiempo para otra cosa. Ellos se daban cuenta de que los judíos ese día lo comían juntos en familia, no trabajaban, los animales descansaban, y eso nunca los romanos lo habían visto en ninguna parte del mundo. El famoso Shabbat, que viene de la palabra hebrea Shevet, que significa siéntate, estate tranquilo, no hagas nada. La segunda cosa que le llamó a los romanos poderosamente la atención fue que esta gente tiene un mar donde flotas y no hace falta que aprendas a nadar o que sepas nadar, porque flotas y no te hundes. Es el famoso mar muerto. En hebreo se llama Yam Hamelach, que significa el mar de la sal. Tiene 35 veces más sal que el mar de cualquier país del mundo. Y por eso flota la gente, no hace falta que sepa nadar. Eso nunca lo habían visto. Y la tercera cosa que le llamó la atención a los romanos es que esta gente tenía un templo precioso, enorme, vacío. No había dioses, no había ídolos. Ellos eran politeístas. No solamente tenían los romanos sus propios dioses, sino que también habían adoptado, habían incluido en su vida social o religiosa, habían incluido los dioses de los griegos y otras culturas. Sin embargo, los judíos tenían un templo totalmente vacío, no había nada, y se reían de ellos. ¿Cómo es posible que ustedes tengan un templo tan grande, tan hermoso, y esté vacío? Y los judíos, cuando salieron del templo, en este caso los discípulos, querían que el Señor se detuviera para ver los edificios y las maravillas del templo. Sin embargo, a Jesús, esas cosas que a ti y a mí nos llaman la atención, al Señor no le llamaba la atención en lo más mínimo. La Biblia dice que nuestra mirada tiene que ser transformada por el poder de Cristo. Si habéis resucitado, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira en el autor y en el consumador de la fe. Sin embargo, el Señor Jesucristo les tiró un jarro de agua fría a sus discípulos que no pudieron entender cómo el Señor se atrevía a decir semejante palabra. ¿Veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos sabían que cuando el Señor Jesucristo profetizaba o decía algo, siempre lo que Él decía se cumplía. Por lo tanto, ellos tuvieron temor, porque lo que el Señor les acababa de decir, jamás ningún profeta lo había dicho. Bueno, cuando el Señor Jesucristo entró triunfalmente en Jerusalén, que fue un día espectacular en el ministerio y en el panorama escatológico de la Biblia, porque ese era el día que había profetizado el profeta Daniel, que el Mesías entraría triunfalmente a la ciudad de Jerusalén. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y dice el tiempo en el que vendría. Por eso el Señor, cuando va montado en el pollino de asno, Él llora y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces quise juntar a mis hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Vuestra casa os quedará desierta. Pero parece como que esa palabra no la entendieron. Vuestra casa os quedará desierta. Y entonces el Señor Jesucristo entra por el este, por el oriente, bajando del Monte de los Olivos, y cuando va a entrar a la ciudad de Jerusalén, toda la ciudad de Jerusalén sale fuera y comienza a decir una frase que no se decía más que al sumo sacerdote cuando venía de otra dirección. Ahora les voy a decir por qué.
La gente salió y comenzó a decir: Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. Y entonces la gente le dijo a los discípulos: díganle a la gente que no diga eso, porque el sumo sacerdote, cuando se iba a Belén, donde se criaban los corderos para el templo, y venía con los 2 corderos para ser sacrificados en el tiempo de la Pascua, cuando lo veían en el horizonte venir al sumo sacerdote, al Cohen Gadol, dice la historia que la ciudad salía por otro lugar, por otra puerta, y decían exactamente lo mismo que le dijeron al Señor Jesucristo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ahora se lo están diciendo a otra persona que no es el sumo sacerdote y que está entrando por otra puerta. Por eso ellos están viendo que están rompiendo esquemas. ¿Puede el Señor romper esquemas en tu vida? ¿O tienes al Señor tan estructurado y tan limitado en tu vida que ya el factor sorpresa se ha perdido en tu vida, querido hermano y amigo? El Señor Jesucristo entró triunfalmente en Jerusalén. Y es interesante notar que Él sabía perfectamente que ese templo iba a ser destruido. Por eso Él dijo: esta casa os quedará desierta. Pero parece como que nadie se percató, nadie se dio cuenta de la repercusión de esta palabra. Ahora es cuando la entienden. Ahora es cuando va un paso más allá y dice: quiero que observen todo esto, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Si el monte Moriah, donde está el templo, está aquí, la palabra Moriah significa el monte donde Dios me enseña, ¿verdad? Entre el monte Moriah y el monte de los Olivos hay un barranco que se llama el torrente del Cedrón, donde se tiraba toda la basura, donde dice la Biblia que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. Ese torrente lo bajaron y comenzaron a adentrarse en el monte de los Olivos, donde está el huerto de Getsemaní. Y cuando estaban en ese lugar, 4 de los discípulos de Cristo, lo dice Marcos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, llaman al Señor aparte y le dicen: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Si Jesús tenía 12 discípulos y los 12 oyeron la declaración del Señor de que no quedará piedra sobre piedra, ¿por qué solamente 4 se atrevieron a acercarse al Señor a hacer una pregunta? Si no hubieran preguntado al Señor esto, todo el capítulo 24 de Mateo no lo hubiéramos tenido nunca. Porque todo lo que leemos en Mateo capítulo 24 y parte del 25 es la respuesta que el Señor le da a las preguntas que los discípulos le hacen al Señor. Esa profecía de que no quedaría piedra sobre piedra se cumplió literalmente en el año 70 después de Cristo. Cuando Tito, que era un general romano, que era el hijo del emperador romano Vespasiano, entra a la ciudad de Jerusalén, se corrió la noticia de que los judíos habían escondido dentro de las piedras el oro y las despedazaron, las desmenuzaron, no dejaron piedra sobre piedra, y todo lo que robaron, todo lo que lograron conseguir, se lo llevaron a Roma y construyeron un enorme templo, pero no a la vida, sino a la muerte. Y ese templo se puede visitar hoy en día y es el famoso Coliseo Romano. Que antes de entrar a él hay un arco que se llama el famoso Arco de Tito, donde se ven como algunos tesoros del templo de Jerusalén, incluida la menorá, que es ese candelabro de 7 brazos, se lo llevaron a Roma. Y es interesante notar cómo todo se cumplió al pie de la letra. Pero este capítulo 24 de Mateo es un capítulo que tiene una característica muy interesante. Por ejemplo, en la Biblia hay profecías que ya se cumplieron. Se cumplieron. Están ahí para darle credibilidad a las que todavía no se han cumplido. Hay otro tipo de profecías que son profecías de largo plazo, aún no se han cumplido. Pero hay otras, como por ejemplo esta, donde parte del mensaje ya se ha cumplido y parte todavía queda por cumplir. Entonces la destrucción de Jerusalén ya se produjo en el año 70 después de Cristo. Hasta el día de hoy, año 2025 de la era cristiana, el templo no se ha vuelto a reconstruir. Ese es el sueño de los judíos. Los judíos 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche, hacen oraciones, leen salmos, lloran y hacen todo tipo de rituales, pidiendo sobre todo por la reconstrucción del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos creen que donde único Dios depositó su gloria y donde Él puede vivir es en el templo de Jerusalén. Ellos no creen que un creyente puede ser el templo del Espíritu Santo, como decía Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros.
Ellos creían que Dios vivía en Jerusalén. Y cuanto más lejos de Jerusalén vivías, más lejos de Dios estaba. Por eso Jonás creía que si se iba al extremo del otro mundo, por ejemplo a Tarsis, que está en España, él creía que podía huir de la presencia del Señor. Ahora bien, es interesante notar que todos los días, 3 veces al día, en una oración que se llama Shaharit, la otra se llama Minjá, la otra se llama Arbit, todos los días oran para la reconstrucción del templo. Los que están empeñados en la reconstrucción del tercer templo van de negro, van de luto, están de luto. Cuando se casan, cogen una copa, la meten en un trapo, la tiran al suelo y la pisan y la rompen. ¿Para qué? Para recordar que los romanos destruyeron el templo de Jerusalén hace 2000 años. Cuando un judío construye una casa, deja una parte sin arreglar, como fea, como no terminada, para que cuando la vea, sepa que el templo de Jerusalén fue destruido y aún no tienen templo. Van a un muro que no formaba parte del templo, sino era un muro de contención que se llama el Kotel Hamarabí, que es el famoso muro de los lamentos, donde meten papelitos y oran para que el templo sea vuelto a reconstruir. Y todo está preparado, absolutamente todo está preparado. Las trompetas, las vestiduras de los sacerdotes, absolutamente todo está ya preparado para que en cualquier momento, pues, los judíos suban otra vez al monte Moriah, que están deseando hacerlo, y vuelvan a reconstruir el tercer templo, donde dice la Biblia que el anticristo se sentará haciéndose pasar por Dios y se levantará contra todo lo que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ahora, el Señor Jesucristo habló más de 50 veces de que Él volvería a este mundo. Ahora, es interesante notar porque en la Biblia a veces hay cosas que se hacen que en nuestra cultura ya no tienen ninguna aplicación, ninguna razón de ser, como por ejemplo eso de mojar pan en vino. Eso, ¿quién moja pan en vino y se lo da a otra persona? Nadie, pero en aquella época era algo un gesto muy cariñoso, un gesto de amor, de decir aquí estoy contigo, tus problemas son mis problemas, mi casa es tu casa, te ofrezco mi corazón, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Eso fue lo que hizo el Señor, ¿no? Por ejemplo con Judas Iscariote. Pero había un gesto muy interesante que se hacía a la hora de la comida, que consistía que cuando una persona, por ejemplo, estaba en la mesa comiendo y alguien lo llamaba, imagínate que alguien le llama y si tienes que salir, tienes que hablar con alguien, la persona iba a volver. Si la persona iba a volver, cogía la servilleta. ¿Alguien tiene algún pañuelo, un trapito o algo que me puedan? ¿Usted tiene, hermano? Pero sin moco, ¿no? No tiene nada, ¿no? Está bien, perdón. Borren esto. A veces me salgo del guión, perdón. Imagínense que yo estoy comiendo en la mesa y me llaman. Y tengo que salir, pero voy a volver a la mesa a comer. Entonces lo dejaba así dobladito encima de la mesa. Y yo me iba. Entonces cuando pasaba el camarero, el sirviente, el criado, y veía en ese lugar de la mesa el trapito así colocadito, decía, no retiremos el plato, dejemos todo porque va a volver. Pero si yo terminaba de comer, con permiso, y así, el camarero pasaba, el sirviente decía, ya terminó. No tenía que decir nada, solamente decir, ya terminé. ¿Cómo te lo pongo así? Gracias, hermano. María Magdalena se levanta, va al sepulcro del Señor Jesús, llora porque piensan que han robado el cuerpo del Maestro. Sale corriendo a donde están los discípulos después de haberse encontrado cara a cara con el Maestro y le dice, lo he visto, ha resucitado. Un ángel me dijo, no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Salen corriendo Pedro y Juan. Juan llega a la puerta del sepulcro, pero no se atreve a entrar. La Biblia dice que Pedro entró, vio y creyó. Dice que vio todo bien puesto, bien dobladito, todo en su sitio. Y su maestro le dejó un mensaje sin palabra: volveré otra vez. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Él dijo que volvería y volverá. Aleluya.
¿Cuándo? No sabemos. ¿Dónde? Sí lo sabemos. Cuando el Señor Jesucristo venga, dice que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Pondrá sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, Zacarías capítulo 14, y el monte se partirá en dos, se hará un gran valle, y allí dice la Biblia que establecerá su reino milenario, y todas las naciones que hubieran sido salvas tendrán que subir de año en año a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y la que no quiera subir, ese año no caerá lluvia sobre esa nación. 3/4 partes de la Biblia nos habla acerca de la venida del Mesías. Una primera venida como cordero, como siervo sufriente, y una segunda venida como león triunfante y glorioso, como rey de todas las naciones de la tierra. Nosotros no fuimos participantes de la primera venida. Creemos por fe lo que nos contaron los apóstoles, los testigos oculares de su época. Pero probablemente nosotros seamos participantes del retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, nosotros, queridos hermanos, tenemos una información increíble que no tuvieron la mayoría de los creyentes de la época en la que se escribió la Biblia. ¿Por qué? Porque he dicho muchas veces, seguramente algunos me han oído decirlo, que si nosotros hubiéramos sido miembros, por ejemplo, de la iglesia de Corinto, tendríamos 2 cartas solamente, la primera y la segunda carta de Pablo a los Corintios. Si hubiéramos sido miembros de la iglesia de Tesalónica, tendríamos la carta de primera y segunda de Tesalonicenses. Si hubiéramos sido miembros de la iglesia de Colosas, tendríamos la carta de los Colosenses. Pero en aquella época nadie tuvo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera Corintios. Nadie, hasta siglos más tarde. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no tenían toda la información que tú y yo tenemos hoy en día. Tenemos toda la información del Antiguo Testamento. Tenemos toda la información del Nuevo Testamento, y lo que no entendemos en Daniel lo podemos entender en Apocalipsis, y lo que no entendemos en Apocalipsis nos podemos ir a Ezequiel, nos podemos ir a Daniel, y tenemos todas las piezas completas para que sepamos en qué momento de la historia nos encontramos. Nos encontramos en un momento muy interesante. Nos encontramos en un momento donde hay una serie de características que nos van a indicar la proximidad del retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, como dije hace un instante, una de las señales de los últimos tiempos que nos indica que nos estamos aproximando al retorno inminente de Cristo es que muchos tendrán comezón de oír, es decir, tendrán ganas de oír, pero de oír tonterías, cosas que les entretengan, cosas que no les sacuda la conciencia, cosas que no te confronten con tu pecado, cosas que se te digan y te caen bien. Me acuerdo en 1990, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en muchísimas iglesias había en la fachada de los templos: aquí oramos por la prosperidad. Y claro, era un momento muy complicado económicamente. Había una inflación terrible. La gente salía con palos y piedras y con armas a los supermercados a robar alimentos. Y cuando pasaban por las iglesias y veían que allí se oraba por la prosperidad, hermanos, los templos se llenaron hasta 4, 5, 6, 7 y hasta 9 cultos por día. Yo he estado en una iglesia donde había 7 cultos cada día en aquellos años. La gente estaba con una crisis, que la gente no tenía para comer, y sin embargo la gente iba a la iglesia porque se les decía que Dios los iba a bendecir, que Dios los iba a prosperar. ¿Quién no quiere ser bendecido? ¿Quién no quiere ser prosperado? Todo el mundo lo quiere, hasta los inconversos. Los ateos también quieren tener buenos trabajos, buenos coches, buenos sueldos. Todo el mundo quiere eso. Pero eso no es el evangelio en sí mismo. No es que Dios no quiera bendecirte, no es que no creamos en la prosperidad, pero no es la meta del Señor Jesucristo prosperarte. La meta de Cristo es cambiarte de muerte a vida e inscribir tu nombre en el libro de la vida, mi hermano. Esa es la meta del Señor. Y una de las señales de los últimos tiempos es que vendrían montones de personas a endulzar, a predicar lo que ese tipo de personas están buscando. Algo que me haga sentir bien. No importa si estoy en desorden, no importa si estoy en fornicación, no importa si soy un mentiroso, un tramposo, le pido dinero a todo el mundo y nunca le pago a nadie. No importa, voy a la iglesia, oran por mí, me bendicen, me siento bien, peco el viernes, me arrepiento el domingo. Es un relajo, ¿verdad? Entonces la gente ha perdido el norte, la gente se ha olvidado de que sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es una de las señales de los últimos tiempos, la apostasía, donde todo vale, no importa, hermano, usted venga, traiga su diezmo y su ofrenda y encima oramos por usted y lo bendecimos, aunque sea un desgraciado y un ladrón. No pasa nada. Esas son las iglesias que más han crecido en los últimos años.
Porque son iglesias que no te comprometes a nada. Además puedes conseguir una pareja para tu vida. Fíjate tú qué bueno. Tú que en la calle no te hacía nadie caso, vienes a la iglesia y con el cuento de hola hermanita, hola hermanito, consigues a alguien que te quiera, encima. Pero dice la Biblia que una de las señales de los últimos tiempos es que el amor de muchos se enfriaría debido a la multiplicación de la maldad. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Saben que en la iglesia, en el Nuevo Testamento hay una iglesia que tuvo este problema? Habéis trabajado, habéis sufrido, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Elena y yo hablábamos antes de que yo subiera aquí y mirábamos el entusiasmo de este joven pastor. Qué hermoso tener un pastor así, con este entusiasmo, con estas ganas. Probablemente, perdóname, no sé si es así, pero ¿dónde estás? ¿El pastor está por ahí o se fue? Ah, es que con este foco no veo nada, pero bueno, sé que estás ahí. Qué entusiasmo, no lo pierdas nunca, hijo. No lo pierdas nunca, mantente siempre así. No importa si viene la gente, si no viene, si te apoya, tú sigues siempre así. No lo pierdas nunca, no lo pierdas. Porque lamentablemente mucha gente ha convertido el ministerio como en un trabajo, no en una profesión. Ya son profesionales de la religión, como los escribas y fariseos de la época de Jesús. El día que se te vaya el fuego y la pasión es mejor que te vayas con Cristo porque ya no tienes nada que ofrecer. Es así. Y a la iglesia de la Odisea le había pasado exactamente lo mismo. Bueno, si es verdad, como dicen algunos comentaristas, que cada iglesia en cierto sentido representa un periodo, una etapa de las iglesias a lo largo de la historia, en estos últimos 2000 años, bueno, si somos lo más parecido a la iglesia de la Odisea, que es la última de la lista, pues fíjate lo que ellos decían de sí mismos. Nos hemos enriquecido. De ninguna cosa tenemos necesidad. Y el Señor, cuando la confronta a través de la pluma del apóstol Juan, le dice, pobre, ciego, desnudo y desventurado. He aquí estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Una iglesia que tenía de todo, pero habían perdido lo más importante que puede tener una congregación, que es la presencia del Señor. Unas bancas maravillosas, un equipo de sonido espectacular, tenían absolutamente de todo. Sin embargo, lo más importante, que era la presencia del Señor, la habían perdido y probablemente no se habían dado ni cuenta. Le pasó lo que a aquel hombre que pecaba, se acostumbró a pecar, malgastando, mal utilizando el don y la gracia que el Señor había derramado sobre su vida, y dice que el Espíritu de Jehová se apartó de él y él no se había dado ni cuenta. Y me refiero por ejemplo a Saúl, me refiero por ejemplo a Sansón. Cuidado, hermanos, con bajar la guardia y creernos que ya lo tenemos todo, que no nos hace falta de nada. Hermanos queridos, lo más importante que podemos tener en la vida, en el ministerio, en la familia, no es el carro, no es el dinero, no son las joyas, no es nada de eso, es la presencia del Señor lo que va a marcar la diferencia en nuestra vida. Y si la perdemos, estamos perdidos. Terrible, terrible. Vivimos en tiempos de falsas doctrinas. Dice la Biblia claramente a través de Pablo, dice el Espíritu claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y todo eso que hemos leído y predicado durante años y años, en algún momento teníamos que ver lo que se cumplía. Y estamos viendo cómo hay falsas doctrinas por todas partes, falsas enseñanzas. Cómo la gente se entretiene con juegos, con cosas, creyendo que están honrando y glorificando al Señor, y están haciendo todo lo contrario en vez de alegrar y contentar el corazón del Señor. Lo que hacen es entretenerse a sí mismo y olvidarse que lo principal es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice la Biblia, nos vendrán por añadidura. El enfriamiento espiritual es tremendamente peligroso porque te conviertes en un ser vulnerable. Cuando tú no tienes pasión por Cristo, otras cosas o personas ocupan el lugar del Señor en tu vida. Si tú no quieres pecar, involúcrate en las cosas del Señor. Si tú no quieres desanimarte, si tú no quieres deprimirte, procura estar siempre activo en primera línea en las cosas del Señor. No tengas tiempo ni para pecar, y de esa manera el diablo no te podrá echar la garra encima y llevarte a su terreno. David fue un hombre espiritual, escribió más de 75 salmos. Un hombre que tocaba el arpa sin decir nada, y los demonios huían de la vida del rey Saúl.
Una persona de verdad usada por el Señor, una persona que mató gigantes, una persona que triplicó el terreno que le correspondía al pueblo de Israel, un hombre de Dios extraordinario, el dulce cantor de Israel. Pero la Biblia dice que cuando tenía que ir a la guerra se quedó en la casa y comenzó a mirar a donde no tenía que mirar, y todos conocemos lamentablemente el resto de la historia. ¿Cuántos creyentes hoy en día están desanimados, están tristes, están deprimidos? Pero ¿cómo no lo vas a estar, amigo, si eres que no haces nada? Estás todo el día mirándote el ombligo, todo el día mirándote que esto, que aquello, que si me salió una pata de gallo por aquí, que si me salió una arruga. Déjate de boberías, hombre. Ponte a trabajar en las cosas del Señor y ya verás que no tienes tiempo para desanimarte, ni para deprimirte, ni para estar con tonterías. Busca a Dios con todo tu corazón, aleluya. Bendito sea Dios. La persona que no tiene un amor por Cristo está siempre a la defensiva, porque como está mal, no está satisfecho, nada le llena, piensa que el problema está siempre en nosotros. Eso se llama en psicología proyección. Es como cuando entras a una habitación y han pintado la pared, por ejemplo, unos niños jugando, ¿no? Y dices, a ver, ¿quién pintó la pared? Te puedo asegurar que sales del cuarto y no te enteraste quién la pintó. No, Pepito, no, fue Juanito, fue él, fue ella. Proyectan en los demás por miedo tal vez al castigo, por miedo a lo que sea, ¿verdad? Y una persona se va haciendo grande. ¿Y por qué estás así? No, porque el pastor no me saluda. Mira tú, como si tú fueras Gardel para que todo el mundo te saludara a ti. Mira tú, es que no me saludó. ¿Y qué? ¿Y qué problema hay? Pues no me saludó, no me saludó. A lo mejor no tenía ganas. Ay, no diga eso, pastor. Claro que lo digo, ¿cómo no lo voy a decir? Es que pasó por al lado mío y no me dijo. Una vez me pasó a mí eso, ¿saben? Estaba yo en Tenerife. Yo siempre cuando viene la gente nueva, a los primeros que voy es a la gente nueva. Ya el viejo ya está dentro del redil. ¿Para qué voy a ver otra vez? Me voy al nuevo y pasó un hombre. Fíjate tú, un hombre, porque los hombres no somos así, pero este me tocó a mí. Pasó por al lado mío y me dice, ay, pastor, hoy estoy muy ofendido. Digo, no me digas. ¿Qué te pasó? Es que pasaste por al lado mío y no me saludaste. Digo, mira, ven un momentito, lo cogí así por aquí. Digo, ven un momento. Hermano, ven un momento, lo cogí así, ven para acá. Digo, siéntate ahí. Digo, mira, te voy a decir una cosa. ¿Tú qué edad tienes, viejo? Tanto, digo, y tú estás con estas... Tú estás con estas boberías. Digo, mira, si nuestra amistad va a estar basada en estas estupideces, hasta aquí llegamos, ¿oíste? Habrá días que pase y no me dé cuenta. Habrá otros días que no tengo ganas de saludarte. Pero nosotros no podemos estar con estas tonterías. Tenemos que estar por encima de esto. Me salude, no me salude, me habló, no me habló, me llamó, no me llamó. Usted siga a Cristo, no siga al hombre, mi querido hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando una persona no está bien metida en el Señor, cualquier cosa te ofende, cualquier cosa te irrita, cualquier cosa te sientes aludida. ¿Ves? Él está predicando eso por mí. Fíjate tú lo importante que te crees, que yo tengo que subir a un púlpito, coger un micrófono, hablar contigo, lo que no me atrevo a decirte en público. Ay, mijo, ¿cómo se ve que tú no me conoces? Por favor. Cuando una persona no está bien metida en las cosas del Señor, todo le ofende, siempre está a la defensiva. Entonces, ¿qué hacen? Me cambio de iglesia. Aquí no en Estados Unidos, porque ustedes tienen un nivel espiritual diferente a nosotros los españoles, ¿no? Ustedes están en otra etapa, en otra dimensión. Pero allí en España se van a la otra iglesia. Claro, como allí nadie lo conoce, ya, pero en cuanto te conocen, amigo, vuelve otra vez el tema. Y vuelve otra vez el tema. Y aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Te das cuenta? Entonces déjate de echarle la culpa al pastor, a la iglesia, al diablo, al Señor, al gobierno, al frío, al calor. Y mírate realmente delante de Dios. Examínate a ti mismo, pruébate a ti mismo. Que debiendo ser ya maestro, todavía tenés necesidad de leche y no de alimento sólido. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Que tenemos que ser gente entendida en los tiempos. Que cuando veamos las cosas no las interpretemos como el mundo las interpreta, porque dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por el contrario, el hombre que tiene el Espíritu de Dios todo lo prueba, todo lo examina y hace una lectura completamente diferente de las cosas. No es que veamos al diablo en todos lados, porque esa es otra. Hay creyentes, hermanos, que tienen una facilidad y un don para ver al diablo por todos los lados. Y yo le dije una vez a una, digo, qué pena que no tengas el mismo don para ver al Señor por todas partes. Porque tú ves al diablo por todos lados, pero yo veo a mi Señor por todas partes. Desde que me levanto hasta que lo acuesto, lo veo por todos lados. Bendito sea Dios. Entonces, que no se enfríe tu corazón. Que no se enfríe tu relación con el Señor. Como le decía Pablo a Timoteo, aviva, hijo,
Aviva el fuego del don de Dios. Es que me duele el estómago. Pues tómate un vaso de vino. Esto era para Timoteo, no para ustedes, Tómate un vasito de vino. Es que me están criticando. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Él pensaba que a lo mejor Pablo iba a decir, bueno, vente, que te están machacando. Y dice, no, quédate ahí. Cumple con tu ministerio. Haz obra de evangelista. Porque la fe que tienes habitó primeramente en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice, y creo que en ti también. Por lo tanto, cumple con tu llamado. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Pero he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Y por si piensas que a mí me ha sido más fácil estar en la obra, en el ministerio que a ti, quiero decirte que mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon. Alejandro el calderero me causó muchos males. Dema me abandonó amando a este mundo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza y pude predicar la palabra. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, gloria a Dios. En otras palabras, mis queridos hermanos, nuestra fe va a ser probada. Vivimos en tiempos complicados, en tiempos difíciles. Y no les digo nada a los muchachos, los jóvenes que van a las escuelas y a las universidades, las basuras y las locuras que están tratando de meterles en la cabeza. Por eso tenemos que reforzar la enseñanza en el hogar. Pero no solamente una enseñanza, digamos, de tipo teórica, sino que puedan ver en papá y en mamá que viven lo que predican y lo que me piden a mí que haga. Porque de nada sirve que le digas al niño que venga al culto, que venga a la iglesia, si una hora antes de venir a la iglesia estuviste en la mesa criticando a la iglesia y al pastor. Por eso hay muchos niños, no digo todos, pero hay muchos niños que cuando llegan a cierta edad abandonan los caminos del Señor y muchos no vuelven. Porque el ejemplo que han vivido en casa no ha sido el del papá en la casa. ¿Se acuerdan cuando una vez conté en internet que conocí a una señora en una iglesia que me dice, pastor, quiero hablar contigo? Y digo, bueno, dígame. Dice, me voy a ir a vivir a la iglesia y voy a poner la cama en la plataforma con los niños. Y le dije, mira que he oído cosas raras en mi vida, pero esta nunca la había oído. Y le digo, ¿y eso por qué? Dice, porque mi marido, hermano, en la iglesia es un santo. Saluda a todo el mundo, es cariñoso, beso va, beso viene, hermana. Pero el santo, el ángel cuando llega a casa es un demonio. Terrible, ¿no? Y eso lo ven los niños, eso lo ven los chiquillos. Y después lo quieres llevar a la iglesia a palos. Y a palos no vas a llevar a nadie. A palos no lo vas a llevar. Los tiempos finales serán tiempos difíciles. Tiempos donde tendremos que aprender a vivir por fe. Porque ya para muchos creyentes esto de vivir por fe como que les suena chino. Pero la Biblia dice que el justo, en la versión Reina Valera, que Reina Valera fue un cura español nacido en Sevilla, que fue la que tradujo la Biblia, él tradujo ese texto como el justo por la fe vivirá, pero el texto original dice que el justo, el justo existe, es decir, la existencia misma se debe a la fe de tu corazón. En otras palabras, si dejas de alimentar tu fe adecuadamente, si envenenas tu fe con conceptos, con ideas y con historias raras, tu existencia está en peligro y te haces una persona tremendamente vulnerable. Porque la mayor protección que tiene nuestro hogar no es la alarma que tienes, ni los candados que pongas en la puerta. La mayor protección que tienes es que tú estés alineado con el Señor. Y entonces podrás decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, por cuanto en Dios has puesto tu confianza. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Jehová es mi luz y mi salvación. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En otras palabras, te darás cuenta que la Biblia no es solamente papel y tinta, sino que es vida en tus huesos. Y vives tranquilo y confiado, no importa si eres mayor y ya tienes una cierta edad, o eres joven recién empezando en la obra o en los caminos del Señor, no importa. Cuando tú estás bien alineado con el Señor, vas a ver estas señales terribles. Por ejemplo, una de ellas dice que en los últimos tiempos vendrán falsos cristos. Ahora, hay gente que piensa, valga la redundancia, que el Señor Jesucristo se llamaba Jesucristo, y Él no se llamaba Jesucristo. La traducción que nosotros tenemos del Nuevo Testamento viene del griego, ni siquiera del arameo, que era el idioma de la época de Jesús.
Y la palabra Cristo es el equivalente a la palabra Mesías, que en hebreo es Mashiach, que significa alguien que ha sido ungido. En los tiempos de la Biblia, a los ungidos, como por ejemplo a los reyes o a los profetas, se les derramaba un aceite, no cualquier tipo de aceite, sino un aceite específico que se preparaba, se diseñaba con oración y con mucha preparación para decir públicamente que el Señor estaba con él y que ese aceite representaba la presencia del Señor con ese rey o con esa persona. Por ejemplo, dice la Biblia que Saúl fue ungido. David fue ungido por el profeta Samuel cuando fue a ungirlo delante de todos sus hermanos y de su padre Isaí. Así que la palabra Mashiach, Cristo o Mesías, significa ungido. El nombre realmente del Señor Jesucristo era Yeshua HaMashiach, es decir, era Jesús el ungido. Y es interesante notar porque el Señor Jesucristo dice que en los últimos tiempos vendrán falsos ungidos que engañarán a muchos, que incluso puede ser que hagan ciertos actos sobrenaturales o espectaculares, que sorprendan a las almas incautas, a esas personas que dice la Biblia que son como estrellas fugaces, como árboles otoñales, ¿verdad? Y la Biblia dice que tenemos que tener cuidado con los falsos ungidos y con las falsas unciones, atribuyéndole a Dios lo que Dios no ha hecho. ¿Y cuántas veces han ocurrido en las congregaciones cosas que no tienen nada que ver con el genuino mover de Dios y que la gente ingenua cree que es Dios el que está detrás de esa manifestación? Podríamos hablar horas de estas cuestiones, pero solamente les digo algo. ¿Cómo podemos filtrar? ¿Cómo podemos saber si lo que este hombre está diciendo es verdad o no? ¿Cómo podemos saber si esta manifestación, sea cual sea, viene de parte del corazón de nuestro Dios o es producto tal vez de la carne o de la emoción o de un sentimiento pasajero? Para eso tenemos el filtro de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En otras palabras, yo puedo tener el filtro de la palabra de Dios para comprobar en todo momento si lo que estoy viendo, si lo que estoy pensando, si lo que estoy sintiendo o escuchando viene y nace del corazón de Dios o es algo carnal que puede ser que sea muy popular y muy aplaudido en la congregación, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el mover de Dios. La Biblia nos enseña que cuando Pedro llegó a una cierta población, descubrió una persona que tenía engañada a la población, haciéndoles creer que era el poder de Dios, la unción de Dios, la que se manifestaba en su vida. Y el Señor Jesucristo, a través de la vida de Pedro, enseñó que aquello no tenía nada que ver con el mover de Dios. Hay tanta ingenuidad de muchos creyentes que se abren a lo que no se tienen que abrir y lamentablemente se cierran a lo que tenían que haberse abierto. Para eso tenemos la palabra de Dios, para decir, eso no es de Dios. Ay, pero es que yo lo siento. Me da igual, señora, lo que usted sienta. Por encima de lo que usted siente está lo que dice la palabra de Dios. Alguien me dijo una vez, pero la Biblia dice que haríamos obras mayores que las que Cristo hizo. Y le dije, sí, pero no dice diferentes. Una cosa es que hagamos más cantidad de cosas en cuanto al ministerio de las que Cristo hizo, evidentemente. Y otra cosa es que hagamos cosas diferentes a las que no están en ninguna parte de la Escritura, haciéndole creer a la gente que son parte del mover de Dios. Como hubo un mover en Canarias que llegó y me llamaban hasta que ya le dije, mira, no me llames más, Ya te lo digo ya 3 veces, no me llames más, no seas pesado, que eres un pesado. Te llamo porque ahora hay un nuevo mover del Espíritu Santo, me decían. Digo, no me digas nuevo, entonces no me interesa, porque la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el cielo. No, pero esto es nuevo, esto es el vino nuevo, me dijo. El vino nuevo, sí, porque tú sabes que el vino viejo, la gente vieja en la iglesia hay que como que sobra, ¿no? Y le digo, mira, yo le dije tarado, no, ustedes no lo digan. Yo le dije, mira, tarado, te voy a decir una cosa. Si tú supieras, el vino bueno es el viejo. Amén, mira cómo la hermana sabe. Mira cómo la hermana sabe. El vino viejo es el que vale. El que tiene años, que tiene solera, que tiene peso. Vinos de reserva, en barracas de vino, de madera, de roble. El vino viejo está por ver. Así que no me vengas a mí a decir que el vino viejo son los hermanos ancianos de la iglesia, porque la Biblia dice que los jóvenes y los ancianos tienen que aprender a trabajar juntos. Así que eso no es de Dios. El nuevo mover del Espíritu de Dios, fíjate tú, y comenzaron a enseñar una serie de disparates, una serie de locuras,
pero claro que no estaban en la palabra de Dios. ¿Dónde estaban? En los libros que la gente leía. Y no es la Biblia la que tiene que adaptarse a mi estilo de vida, sino es mi vida la que tiene que adaptarse al modelo bíblico. Y si hay algo en mi doctrina, si hay algo en mi comportamiento que no coincide con la palabra de Dios, soy yo el que tengo que corregir el rumbo y no el Señor. Una vez le dije a unos pastores, ¿por qué predican ustedes lo que predican? ¿Por qué ministran así? ¿Por qué actúan de esa manera? No es que nos han enseñado, pero lo han comprobado a la luz de la palabra de Dios si verdaderamente eso es bíblico o no. ¿Verdad que no? Hermanos queridos, la palabra de Dios no es un objeto decorativo. La palabra de Dios no es un amuleto que tenemos en nuestras casas para protegernos de la mala suerte. No sé aquí, pero en Canarias la gente de antes era muy supersticiosa. Yo me acuerdo que cuando mi hija Priscila nació, ella tenía los pelos así, parecía un panqui, así parado de punta. Era preciosa, era una niña muy linda, como el padre, lógicamente, ¿no? Como la madre. Y entonces, no, borra eso. Y entonces la gente por la calle nos paraba y nos decía, ay, tienen que ponerle un lacito rojo a la niña para que no le hagan mal de ojo. Y le digo, mire señora, el que le haga algo a mi hija es hombre muerto. Así que usted no se preocupe con eso. ¿Sabe? Mi padre fue torero y los toreros son gente muy supersticiosa. Entonces no puedes decir gato negro, porque entonces eso es que lo va a coger el toro ese día. No puedes poner el sombrero encima de la cama. No puedes pasar por debajo de una escalera. Ay, que se rompió el salero. O se rompió el espejo. Oye, qué frustración es vivir así, mi niño. Que si el gato, que si el tigre, que si el ave. Déjame en paz, por favor. Me tienes agobiado. Deja al gato negro. Si nació negro, pues nació negro, mijo. Ya está. Que se rompió la sal, pues cómprate otro salero. Que se rompió el espejo, pues cómprate otro espejo. Pero no seas esclavo de esas estupideces, mi hermano. Dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Vendrán por un camino y se van por todo. Aleluya. Así que vivan tranquilos, hermano. Me dice un día una hermana cuando terminé, yo no sé cuándo tengo que terminar, la verdad es que no tengo ni idea. Así que háganme señales porque yo no sé ni por dónde voy. Me dijo una vez una hermana, claro, usted habla así porque usted no tiene el vecino que yo tengo, me dijo. Digo, ¿y qué vecino tiene usted? Dice, yo tengo un santero. ¿Un santero? ¿Y qué? No, porque cuando llego a mi casa me mete cosas por abajo de la puerta. Y me deja ahí cocos y velas y vainas raras. Y le dije, ¿y usted le tiene miedo a él? ¿El que le tiene que tener miedo? ¿Él es el que le tiene que tener miedo a usted? ¿Qué cosa está diciendo? Como si el Señor viviera aquí dentro, cuando el Señor dice que vive en nuestros corazones y a donde vamos Él viene conmigo. Estábamos un día en Tenerife y tenemos una iglesia allí como en el campo. Y entonces me viene un muchacho cubano, perdón los cubanos, pero era así, es cubano, ¿qué vamos a hacer? No es ningún delito, es cubano, porque era cubano. Un muchacho cubano de color, que es una estupidez decir de color, perdone que le diga. Yo eso lo veo tan cursi, de color. ¿Qué de color? Es negro. De color. De color eres tú, que eres blanco y te vas a la playa y te pones rojo. Y te ahogas y te pones azul. Y te atragantes y te pones morado. Una tontería más grande. Un negro cubano, punto, ya se acabó. Y me dice, mira, ¿quién es el encargado de todo esto? Digo, yo soy el pastor, ¿por qué? Y me dijo así, agárrate. Me dice, te voy a destruir a ti, a tu familia y todo esto. Ay, amigo, ay, y este dice, yo decía, este no sabe con quién vino a dar. Digo, mira, eso no te lo crees ni tú, compadre. Digo, ¿a qué no? ¿A qué no? Empezaron a hacer de todo. Un día llega mi hija y me dice, papá, afuera en la iglesia hay un perro muerto. Y era un pavo que le habían cortado la cabeza, lo pusieron boca abajo con 2 cocos y unas velas negras. Mataron gallinas, pavos, pusieron velas, tiraron todo el dinero. Al final se fueron divididos, arruinados, y el lugar que era de ellos ahora es nuestro, para la honra y para la gloria del Señor. A mí me encantan estas cosas. A mí me encantan estas cosas. El otro día paramos por la carretera. Teníamos Simeones, ¿no? Bueno, déjenlo. Y paramos en la carretera. Y cuando veo así, digo, ay, mira, un trabajo de santería, de brujería. Había ahí comida y de tal. Y a mí esas cosas, como dice la Biblia, destruirá sus altares. Le metí un patadón al altar. No tenga miedo del enemigo, hermano.
Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y a su nombre, y a su nombre, más que vencedores, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. No le tenga miedo a nada ni a nadie, porque el Señor está contigo como poderoso gigante y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Agárrate a la palabra, agárrate a Cristo y podrás vivir tranquilo, dormir tranquilo, ser feliz. Disfruten de la vida, mi querido hermano. Disfruten de las cosas que el Señor te ha dado, sea esposa, sea marido, sea hijo. Disfruta de la vida, no tengas miedo. Más vale bocado seco y en paz con la bendición de Dios que casa llena de provisión, pero llena de contienda. Cierra tus ojos en esta noche. No conozco a muchos de ustedes que han venido a esta reunión en esta noche, pero déjeme que les diga algo. Si alguien ha venido aquí, tal vez invitado por algún amigo, algún vecino, algún compañero de trabajo, como sea, mi consejo es que en esta noche pongas tu vida en las manos del Señor. Él está aquí con nosotros. Él ha venido para salvar tu alma, para poner paz en tu corazón, para limpiar tus pecados, sanar tus heridas, llenarte de paz. No te invitamos a un cambio de religión o de iglesia. Te invito a que vengas a Él, que está con los brazos abiertos, esperando aquí recibirte. No importa si te has alejado de los caminos del Señor y llevas años sin querer saber nada de iglesia, de Dios, de Biblias, no importa. El hijo pródigo también tiró durante años su vida por la borda, hasta que volvió en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré a mi padre: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Aquella mujer había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio y el Señor le dijo: vete, yo te perdono y no peques más. Aquella mujer había padecido de flujo de sangre años y años, hasta que tocó el borde del manto del Maestro. Aquella otra mujer estaba encorvada por 18 años en una sinagoga en Israel, hasta que el Señor le dijo: quedas libre de tu enfermedad. Aquel hombre llevaba 38 años esperando el movimiento de un ángel que nunca aparecía, y el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Aquel hombre pequeñito que quería ver a Jesús pero no podía, llamado Zaqueo, traidor para algunos, el Señor le dijo: hoy yo quiero comer contigo. Es decir, que hay tantos ejemplos en la Biblia de hombres y de mujeres que estaban totalmente perdidos, pero vinieron a Cristo y Cristo les cambió la vida. Y mi Señor está esta noche en este salón. Desde el minuto 1 que comenzamos a alabar su nombre, hemos sentido su presencia. Y quiero invitarte, si no has recibido nunca a Cristo en tu corazón, a que hoy lo hagas. Levanta tu mano e indícame que quieres entregarle tu vida a Jesús, y estaremos orando por ti ahora mismo. Ahí donde estás, levanta tu mano, y eso significa de que tú hoy aquí quieres recibir a Cristo como tu Señor y como tu Salvador personal. ¿Hay alguien? Levante su mano ahora mismo. Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios te bendiga a ti también. Gloria a Dios. Mientras los demás hermanos creyentes estamos orando, los que levantaron su mano, si son tan amables, vengan un momentito. Déjeme orar por usted, por favor. Los que levantaron la mano, vengan. No tenga temor. Venga. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor amado. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Déjame saludar por aquí. ¿Usted pasa por primera vez a la plataforma? ¿Cómo se llama usted? Dios le bendiga, mucho gusto. ¿Usted? Dios te bendiga. Hola, guapísima. Hola, mi amor. Linda. ¿Tú también? ¿Cómo te llamas? Dios te bendiga. Natanael, el regalo de Dios. El regalo de Dios. Qué bigote tienes, ¿eh? Qué bigotazo.
también quiere entregarle su vida a Jesús. ¿Cómo te llamas? ¿Perdón? Amada. Claro que eres muy amada. Por el Señor eres muy amada. ¿Tú cómo te llamas? Ana. ¿La primera vez que pasas hacia adelante? Sí. El Señor no tienes que buscarlo, Él no se perdió. El que se ha perdido eres tú. Pero quieres volver a Jesús esta noche. Pero te vas a ir y no vas a volver a pecar en lo mismo, ¿eh? ¿Me entiendes? No vas a volver otra vez a lo mismo. ¿Me entiendes, verdad? Aquí se queda eso para siempre. Dios te bendiga. Javier, mucho gusto. ¿Este muchacho cómo se llama? Dios te bendiga. Me alegro mucho. Tú también. Nos acercamos un poquito. Voy a pedir, por favor, que repitan conmigo esta sencilla oración. No es una fórmula mágica, ni mucho menos. Es simplemente una forma de acercarnos a Dios. Repitan conmigo en alta voz. Señor Jesús, I tell you, en esta noche love te pido your perdón enemies por mis pecados. and pray Perdóname, for Señor. those who persecute No me mires a mí. you. Y Señor, perdóname, Jesús, por mis pecados. Nunca más quiero volver a pecar en lo mismo. Yo te recibo personalmente. No les oigo, yo les recibo personalmente como mi Señor y Salvador personal. Me rindo a ti, Señor Jesús. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios mío. For I En el tell nombre you, de Jesús. no prophet En el nombre de is Cristo Jesús, yo me rindo a ti, accepted in Señor. his own country. Aquí dejamos las drogas. Aquí dejamos el trapicheo de vender y comprar. Aquí se acabó. Todo eso se acabó. Lo que han robado lo van a devolver. Las relaciones ilícitas que habéis mantenido aquí se quedan. Y a partir de hoy solamente van a honrar y Blessed adorar are the meek, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. for they Momento, no aplaudan. will inherit Van a the huir. earth. Van a huir de toda situación que te hace vulnerable y otra vez vuelves otra vez a lo mismo. Seek Hay first tentaciones the que para no caer en kingdom of ellas lo mejor es God salir corriendo. and his righteousness, Rodéate de gente sana. and all Pide these ayuda, things cristianos. shall be added to you. Y el Señor te va a usar y te va a bendecir, pero hay un precio que pagar, ¿eh? Esto no es apretar un botón y ya está. Hay un compromiso. Tienes que orar cada día. Si no tienen una iglesia donde congregarse, aquí por ejemplo ya tienen una. Pero vayan en serio con Cristo. Vayan en serio con el Señor. Señor, gracias por estas vidas que en esta Do noche se han not entregado be a ti. afraid. Pedimos que la semilla que ha sido plantada en Your sus corazones heavenly germine y dé Father fruto a ciento knows por uno, what you Señor. need. Y gracias porque tu palabra nos dice que hay gozo en los cielos por almas que han pasado hoy de muerte a vida. Come Y a ti to te damos me, toda la my gloria y toda la children, honra en el nombre de Jesús. Y ahora sí and podemos I aplaudir al will Señor. give you rest. Amén. Hilel, Dios vive, significa su nombre. Por si acaso alguien está buscando nombre masculino para un niño que próximamente va a nacer o a tener, si te gusta este, significa Dios vive. Hilel, Jai, vive el Dios. Primera de Reyes 16:34. ¿Lo tenéis? En su tiempo, Hilel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento. Remember, Y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas. is within Conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Este personaje es muy interesante porque se atrevió a hacer algo que estaba prohibido hacer. Uno dice, ¿por qué era pecado? ¿Por qué el Señor castigó tan duramente a este padre por el hecho de querer reedificar la ciudad de Jericó? ¿Hay algún pecado en reedificar la ciudad de Jericó o cualquier otra ciudad? Dice la Biblia que detrás de esta reconstrucción de la ciudad de Jericó
había un juramento, había unas palabras que Josué había pronunciado, y voy a leerlas literalmente para que las escuchen. Volvieron los hijos, en Josué 6:26 dice: en aquel tiempo Josué hizo un juramento y dijo: maldito, escuche bien, maldito delante de Dios el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Todo el mundo sabía que la ciudad de Jericó no podía volver a ser reedificada. La pregunta es ¿por qué? ¿Cometió un error Josué al precipitarse y lanzar esta especie de juramento o de maldición? Que él lógicamente no vio en su época. Estamos hablando de casi 400 años después de haber dado esta palabra a Josué. Este tal Hilel se atreve a reconstruir la ciudad de Jericó. ¿Por qué Josué habló así? ¿En qué se basó? Yo siempre he dicho que toda declaración que hagamos tiene que ir avalada por la Biblia. No podemos decir cosas a la ligera y que no coincidan con la palabra. La palabra es la base, es nuestro estandarte, es la base de nuestra fe. Ahora, hay un versículo en Deuteronomio capítulo 13, yo se lo voy a leer, que está en el versículo 15 y 16. Preste atención, porque de ahí arranca la prohibición de reconstruir no solamente Jericó, sino cualquier ciudad que en su momento fuera conocida por su pecado, por su soberbia, por ser un centro de idolatría, etcétera. Bíblicamente estaba totalmente prohibido volver a reconstruir una ciudad que en su momento fue destruida y que serviría a través de la historia como un botón de muestra. No se podía volver a reedificar una ciudad que había sido destruida por su pecado. Leo textualmente en Deuteronomio 13: irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyendo todo lo que en ella hubiere. También matarás a sus ganados a filo de espada. Juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto al Señor tu Dios. Y llegará a ser un montón de ruinas, y escucha esto, un montón de ruinas para siempre, y nunca más será edificada. Lo que dijo Josué estaba basado en un texto de Deuteronomio 13, versículo 15-16, una prohibición divina, un mandamiento decretado por el mismísimo Dios, que prohibía a toda persona que quisiera volver a reconstruir, a reedificar una ciudad que en su momento fue conocida por su inmoralidad, por ser una ciudad foco de idolatría o de lo que fuera. Si esa ciudad fue destruida, nadie tenía la autoridad para volver a reconstruirla y sobre todo, volver a hacer de esa ciudad lo que antaño fue. Si Jericó fue una ciudad conocida en Canaán por ser una ciudad de promiscuidad sexual, por ser una ciudad donde la idolatría era elevado a la máxima potencia, nadie podía a esa ciudad, sobre ese montón de ruinas, volver a reconstruirla. Eso es simplemente lo que dice Josué. Si alguien se atreve a ir en contra de lo que dice la Escritura, si alguien se atreve a decir, bueno, Dios la destruyó, yo la construyo de nuevo. Si Dios castigó a Sodoma y Gomorra, si Dios castigó a Babilonia, si Dios destruyó a Jericó, yo me voy a atrever a volver a reconstruirla. La historia no solamente nos relata lo que le pasó a los hijos de Hilel, sino que si ustedes analizan, todas las personas que quisieron reconstruir Babilonia murieron. Porque la Biblia dice que Babilonia como capital sería destruida y nunca más nadie moraría en ella. ¿Dónde murió Alejandro Magno? El hombre que conquistó prácticamente el mundo entero. Cuando intentó reconstruir Babilonia, allí murió con 33 años. Estaba sano, pero desafió un mandato divino. Todos los griegos y los romanos, no sé otras culturas, pero los griegos y los romanos sabían que en un lugar que había sido destruido y maldecido por lo que ese lugar representaba, ellos nunca se atrevían a reconstruir una ciudad. El único griego que se atrevió a reconstruir, a poner como sede de su gobierno una ciudad destruida
por la historia y por el Señor fue Alejandro Magno y murió. Saddam Hussein intentó también volver a reconstruir la ciudad de Babilonia y perdió no solamente la vida, sino se perdió toda su autoridad y su gobierno y le reventaron el país por 20.000 partes. Sí, hay un mandamiento bíblico: toda ciudad que fue conocida en el pasado, por ejemplo, como Sodoma y Gomorra, por lo que fueron, nadie puede volver a reconstruir esas ciudades. Eso no significa que en esa zona se pudiera habitar. Por ejemplo, yo me he dado cuenta de que desde que se escribió este texto, desde que Josué dijo este juramento o maldición, hasta que Hilel intenta reconstruir la ciudad de Jericó, pasaron más de 400 años. Y en la zona de Jericó, como en la actualidad, la gente vivía. Tengo dos textos muy interesantes que nos refuerzan lo que estoy diciendo. Por ejemplo, dice la Biblia en Jueces 3, 12 y 13, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor fortaleció a Eglón, que era el rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Escucha, este juntó consigo a los hijos de Amón y a los de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Hasta el día de hoy a Jericó se le conoce como la ciudad de las palmeras. Está en un valle. A mano derecha tienes Jordania, están en un valle, en el valle del río Jordán, y a mano izquierda, por un camino, se sube directamente a la ciudad de Jerusalén. Es decir que hubo un momento en el que la gente vivió cerca, en la zona donde estuvo y donde estaban y están todavía las ruinas de la antigua ciudad de Jericó, pero no la había reconstruido nadie. En los tiempos del rey David, hay otro versículo que encontré en 2 de Samuel 10:5, y dice así, mira qué interesante: cuando se le hizo saber esto a David, es unas personas que fueron humilladas, en fin, las avergonzaron públicamente. Dice, cuando a David se le dio a saber esto, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo muy avergonzados, y el rey mandó que se les dijera, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a crecer la barba y entonces volved. Es decir, se podía vivir en Jericó, en la ciudad de Jericó, en los alrededores, incluso utilizar el nombre Jericó, pero no se podía reconstruir la antigua ciudad de Jericó. Yo he estado en Jericó, en la Jericó moderna, la Jericó de hoy en día, he estado 3 o 4 veces. Es una ciudad enorme, es una ciudad que está bajo autoridad palestina, se puede visitar, hay un hotel muy bonito y se puede visitar, y vas al monte donde Jesús fue tentado, hay un teleférico que te lleva desde el valle. Es la única ciudad de Israel que el gobierno israelí no ha llevado agua potable, porque es una de las ciudades, a pesar de que está en pleno desierto, es un calor terrible en verano, te mueres de calor, es una ciudad que está llena de pozos de agua. Es una ciudad donde dice la Biblia que unos hijos de profetas, es decir, unos discípulos de profetas que se estaban preparando para servir al Señor, fueron un día al profeta Eliseo y le dijeron, como tú ves, la zona es buena, pero las aguas son muy malas, las aguas están contaminadas. Entonces dice la Biblia que Eliseo salió, oró por todos aquellos pozos de agua no potable, y dice, y toda la ciudad y todo el valle del Jordán y de Jericó bebe de ese agua hasta el día de hoy. Y cuando tú vas, si algún día tienes la oportunidad de ir y visitar Jericó, te encuentras que en Jericó todavía siguen bebiendo de aquellos pozos que el Señor sanó hace cientos o miles de años en la época del profeta Eliseo. Es decir, que es una ciudad habitada, es una ciudad donde se puede ir, pero las ruinas de la antigua ciudad de Jericó están a las afueras y se pueden ver. Se pueden visitar. Por la década de los años 50, unos arqueólogos descubrieron las ruinas de la ciudad de Jericó de la época de Josué, y se quedaron sorprendidos porque se dieron cuenta que, según ellos saben, que por la posición de los bloques no habían caído, como dije en su momento, las murallas no habían caído, digamos, de afuera hacia adentro, ni tampoco cayeron de afuera hacia adentro, ni de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo cayeron? Pues como dije muchas veces, como las Torres Gemelas, se derrumbaron así sobre sí mismas y ahí quedaron para la posteridad, para que todo el mundo que pase por aquel lugar sepa que esa ciudad fue destruida y que nunca nadie jamás la puede volver a reconstruir. Y él sabía perfectamente esto, sabía lo que decía la palabra,
sabía la maldición que pesaba sobre la ciudad, pero él, ¿qué es lo que hace? Yo voy a hacer lo que me da la gana. Dios ha dicho que no se puede hacer, yo lo voy a hacer. La pregunta es, ¿qué fue lo que motivó a este hombre? Pensaba yo esta semana, para atreverse a reconstruir una ciudad y ver que cuando empieza a construirla, su hijo primogénito muere, y en vez de parar la construcción sigue y sigue adelante, y cuando está poniendo las puertas de la ciudad de Jericó, su hijo menor también muere. ¿Merecía la pena perder a la familia por desafiar a Dios? ¿Merecía la pena perder a dos hijos, al mayor y al menor, porque se te metió en la cabeza reconstruir la ciudad de Jericó? Aparentemente para él merecía la pena, pero evidentemente se equivocó. Ahora, el tiempo en el que vivió este hombre, Hilel, era el tiempo del reinado del peor rey que jamás ha tenido la historia de Israel. ¿Quién era? El rey Acab. La palabra en hebreo es Ahab. Son dos palabras que se han unido para crear un nombre. Es decir, con estas dos palabras que se han unido, que ahora te digo lo que significan, uno puede conocer un poco la personalidad, la tendencia espiritual de este perverso rey llamado en español Acab. Significa hermano. Ab significa padre. Su nombre literalmente significa hermano de padre. Ahora, Acab no era hermano de su padre, era el hijo de su padre. Si ustedes van a la palabra de Dios, se van a encontrar que Omri, el padre de Acab, fue terrible, un idólatra perverso, terrible. Pero cuando Acab llega a ocupar el lugar de su padre y encima se casa con una reina pagana que no era judía, llamada Jezabel, dice que ésta lo incitaba y ésta estaba todo el día pinchándole para que se rindiera completamente a la idolatría. Incluso construyó templos pagados por el imperio, por Israel, para llevarse bien con su esposa. Así cedió ante la presión de su esposa. En vez de decir, no, nosotros solamente adoramos a Dios, al Dios vivo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, vaya, al único Dios que existe. Él cedió ante la tentación de su esposa y dice la Biblia que comenzó a adorar a Baal. La palabra Baal significa Señor. Hizo de un ídolo su Señor, su autoridad. Hizo de Acera, otra estatua en forma femenina, su diosa. De tal manera que este hombre dice que fue el peor de todos los reyes. Digamos que Acab, que significa hermano del padre, es como decir que Acab fue el hijo espiritual. Sí, el hijo espiritual de su padre. Todo lo espiritual negativo y demoníaco de su padre se le pegó a este. Es como yo dije en cierta ocasión que Chávez era el hijo espiritual de Fidel Castro. Y cuando este hombre murió, su espíritu lo cogió este, que es el que está ahora ahí en el poder. Y por eso es uno de los países más ricos del mundo, que tiene absolutamente de todo. Uno de los países más hermosos de la tierra y de Latinoamérica está en la más absolutamente ruina, porque le ha entregado, lamentablemente, al enemigo el control de esa hermosa tierra. ¿Qué te parece, amigo? Y este Acab no solamente era hijo natural de su padre, sino que ese espíritu de idolatría, ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de hacer todo lo contrario a lo que Dios ha dicho, se le pegó y lo elevó a la máxima potencia. Y ahora este Hilel, que no es ni príncipe, ni rey, ni nada, probablemente en un acto de querer ganarse el apoyo, el favor del rey Acab, no se le ocurre otra cosa que desafiar al mismísimo Dios, diciendo, bueno, yo voy a hacer lo que durante 4 siglos y pico nadie se ha atrevido a hacer, porque sabe a lo que te atienes, sabe lo que te puede ocurrir, y es reconstruir la ciudad de Jericó. Saben, mientras yo leía esta semana y estudiaba y preparaba todo esto, viendo que este hombre desafía a Dios, y en vez de decir, en esta ciudad vimos la mano de Dios. ¿Cuántos saben la historia de la toma de Jericó? Es una de las historias más conocidas.
La Biblia nos enseña que cuando ellos salen del desierto y cruzan el río Jordán milagrosamente y entran ya en la tierra prometida, se encuentran con aquella enorme y gigantesca ciudad que tenía no uno, dos muros, eran como círculos concéntricos. Una ciudad imposible de conquistar, una ciudad que nunca en la vida iba a poder ser conquistada. No había ametralladoras, no había infantería, no había cañones, no había aviación, no había armas como hoy en día podemos así en segundos destruir un país entero. Y el Señor les reveló una estrategia extraña. El Señor les dice: lo que tienen que hacer es dar vueltas y vueltas y más vueltas alrededor de la ciudad. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Probándolos. A ver hasta qué punto ustedes son obedientes, a ver hasta qué punto ustedes se fían de lo que yo les digo. Esta ciudad no va a caer por estrategias humanas, por experiencia militar. Esta ciudad va a caer por obediencia al plan de Dios. Y la ciudad de Jericó cayó. Se salvó una familia, todos sabemos, ¿sí o no? Rahab, aquella mujer que vivía entre muro y muro. Dice que toda la ciudad cayó, pero su casa permaneció porque puso su confianza en el Señor. Y la Biblia dice que el que pone su confianza en el Señor llegará a ver que pueden caer 1000 a tu diestra y 10.000 a tu otro lado, pero a ti no llegará, porque el Señor te guarda, te protege y te cuida. Y ella empieza una vida nueva. Ella se va a vivir a Israel. Se casa con un hombre llamado Salmón. Y todos sabemos que hasta el mismísimo Señor Jesucristo es descendiente de aquella mujer llamada Rahab, la que vivía en Jericó. Fue todo un desafío, ¿sabes? Pero me llama muchísimo la atención que en esta ciudad, que quedó totalmente destruida, que tenía que ser para todas las generaciones un botón de muestra de que no se puede tomar el pelo a Dios, de que hay que tomarse en serio su palabra. Mientras yo preparaba todo esto, me vino a la cabeza un texto que aprendí hace mucho tiempo, y quiero leerlo en esta tarde y quiero que todos lo leamos juntos. Está en Gálatas 2:18. Es un versículo buenísimo que tiene que ver con volver atrás y reconstruir aquello que ya lograste vencer y derrotar en el nombre del Señor. Gálatas 2:18. Cuando lo tengan, por favor, díganme amén. O díganme: ya lo tengo. O díganme: ya lo encontré. En fin, díganme algo. Bueno, ya está. Vamos a leerlo, Gálatas 2:18. Juntos, ¿sí? Dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Otra vez, más fuerte. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Estaría Pablo, cuando escribió este texto, estaría pensando en Hilel. Vete tú a saber. Estaría pensando en aquel hombre que dijo: Dios dijo, no se puede reconstruir una ciudad y volver a convertirla en centro de idolatría, en una fortaleza militar para amargarle la vida a la gente. Estaría pensando Pablo en aquello cuando dice: hermano, lo que hemos destruido, escúcheme bien, lo que ya es conquistado, lo que ya has superado con la ayuda del Señor, ¿sí? No vuelvas otra vez, no vuelvas otra vez a darle vida a cosas que te costó tanto sudor, tanto esfuerzo y sacrificio. Poder decir: gloria a Dios, por fin me saqué esto de encima. Porque dice la Biblia que si alguien se atreve, si alguien tropieza, si a alguien se le ocurre como Hilel, volver a darle vida, volver a resucitar las ruinas de lo que fue mi vida, antiguos vicios, atadura, en fin, ponle el adjetivo que quieras, dice que el postrer estado volverá a ser peor que al principio. Cuando una persona dejó la droga y lleva ya tiempo limpio, cuando se engancha otra vez, no se engancha como al principio, te enganchas peor todavía. Y no será la primera vez, espero que sea la última, que en un momento determinado un chico, amigo nuestro, hermano nuestro, incluso convertido bajo nuestro ministerio, estuvo un tiempo limpio y libre de drogas y llevaba una vida ordenada, pero por lo que sea, se llevó una desilusión, tropezó, cayó, se desanimó, en fin, lo que sea, ¡bum! Se puso y quedó frito como un pajarito de una sobredosis. ¿Qué te parece, amigo? Qué triste sería volver otra vez atrás
cuando pudiste destruir, cuando pudiste conquistar, cuando pudiste decir, gloria a Dios que me quité esta basura de encima, volver otra vez a las andadas, sería terrible. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay milagros, aquí hay personas que podríamos hacer películas con ellos, de los milagros y de las liberaciones y de las sanidades y de las maravillas que el Señor ha hecho en vuestras vidas. Pues hermano, pelee la buena batalla y no permita otra vez que ese vicio que te dominó tantos años, que aquella atadura que te tenía amargado y te tenía, absorbido, vuelva otra vez a ser edificada. Porque si vuelve, no es porque el diablo te venció, sino porque tú bajaste la guardia. Y cuando uno baja la guardia, aquí se dijo esta tarde que el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Que Dios no permita que ninguno de ustedes que lograron vencer al enemigo poderosamente vuelva otra vez a edificar y caiga una maldición y una atadura peor que la que había durante tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por la gracia de Dios estamos firmes hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? La palabra baná, o el verbo baná, que es construir, que se emplea aquí, y la palabra que emplea Josué, no es una palabra que hace simplemente referencia a construir una casita, o 3 o 4 casitas, y con el paso del tiempo hacemos un pueblecito, y después construimos un salón de actos, y después al final hicimos una ciudad. No es simplemente reconstruir una ciudad, sino que el juramento, la palabra, lo que enfatiza es el hecho de decir, cuidado con volver a levantar, con volver a reedificar la ciudad de Jericó, cuando ustedes saben el motivo por el cual Jericó fue destruida. Si ustedes saben que Jericó fue conquistada porque no quisieron rendirse, porque no quisieron aceptar al Dios vivo, hermanos, toda la ciudad de Jericó podía haberle pasado lo que le pasó a Rahab. Rahab es una mujer que cuando aquellos espías van a su casa y entran y están allí, ella le dice a los espías algo tremendo. Hemos oído, hablan plural. Toda la ciudad ha oído lo que Dios ha hecho por ustedes. Y fíjate lo que le dice. Hemos oído cómo el Señor os sacó con mano fuerte y poderosa de Egipto. Hemos oído cómo las aguas del Mar Rojo se abrieron para que ustedes pasaran por tierra seca. Hemos oído cómo ejércitos y reyes mucho más poderosos que ustedes salieron al desierto para destruirlos, y ustedes los destruyeron y vieron la mano del Señor. Todo eso lo sabemos. Y sabemos, escucha bien, que la ciudad de Jericó, tarde o temprano, también va a ser conquistada por ustedes. Y ahora dice Rahab, solamente les pido un favor. Perdónenme la vida a mí y a mi familia. Cuando ustedes entren a destruir la ciudad de Jericó, que va a caer y está tan cerrada, tan herméticamente cerrada, dice la Biblia, que nadie entraba y nadie salía por miedo. Estaban asustados. De un momento a otro la ciudad cae, de un momento a otro estos vienen y nos aniquilan. Por favor, cuando tomen la ciudad, porque yo sé que tarde o temprano va a caer la ciudad, me da igual si los muros tienen 30, 40 o 1000 metros de altura, me da igual. Yo sé que vuestro Dios es más poderoso que los muros sobre los que nosotros nos parapetamos. Tened misericordia de mí. Estos espías le dicen, si tú no te chivas, si tú no vas con el cuento al rey, si tú no le dices que hemos estado aquí, nosotros te vamos a perdonar la vida a ti y a todas las personas, padre, madre, primos, sobrinos, cuñados que estén en tu casa contigo. Y para que nosotros cuando entremos en la ciudad sepamos cuál es la ciudad, cuál es la casa donde tú vives y no haya muertos, de color grana, átalo en la ventana, y cuando entren, los soldados de Israel, cuando vean aquella especie de cuerda amarrada en la ventana, tendrán orden de que no entren en esa casa y no hagan daño a nadie. Si el rey hubiese dicho, esta gente ha recibido de parte de Dios la orden de que tienen que tomar posesión de esta tierra, nosotros lo que vamos a hacer es llegar a un acuerdo con ellos. Lo que vamos a hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Lo que vamos a hacer es reconocer que las maravillas que esta gente ha visto de parte de su Dios, nosotros en toda nuestra historia, jamás ningún ídolo nuestro ha hecho estas maravillas. Por lo tanto, no es más sabio, dice la Biblia, llegar a un acuerdo antes de que te ataquen que una vez que te hayan atacado, hijo.
¿No es mucho más sabio reconocer que tus muñecos y tus imágenes, me da igual cómo se llamen o cuántas sean, no te han servido absolutamente de nada? ¿No te das cuenta de que no ha habido nunca ningún pueblo que saliera de esa forma tan poderosa y exitosa de un país llamado Egipto, que era una potencia militar en aquel tiempo? ¿No te das cuenta de que nunca ha habido ningún pueblo que pueda decir y presumir que las aguas de un mar se han abierto para que ellos pasen por tierra seca? Ahora, cuando Rahab está contándole esto a los espías, no le está contando algo que había pasado la semana pasada. No. Lo que ella está contando a los espías son cosas que habían ocurrido hacía 40 años. ¿Y cómo es posible que una persona haya estado 40 años manteniendo esta fe, manteniendo esta seguridad de que el Dios de ellos es más poderoso que el nuestro? Es que ahí está la clave, hermanos. La clave en la vida está no en llegar, sino en mantenerse. Porque una temporada buena, ¿quién no la ha tenido? Hasta en el mundo, cuando estábamos sin el Señor, ¿verdad? Pero Rahab supo esperar 40 años. Y cuando llegó el momento, ella abrió su casa y les dijo a los espías: no se preocupen, yo no me voy a chivar, váyanse tranquilos y aquí estaremos preparados para el día del ataque. Era increíble cómo el Señor estaba preparando los corazones y cómo todo estaba preparado y listo para que la ciudad de Jericó cayera en cualquier momento. Cuando cae la ciudad de Jericó sin disparar una lanza, sin hacer alardes de fuerza, sino simplemente por dar vueltas y tomar autoridad en el nombre del Señor, y la ciudad se desplomó, ellos tenían que recordar que esa ciudad es un botón de muestra de que cuando una persona va en contra de la voluntad de Dios y peca, la consecuencia del pecado, tarde o temprano, siempre es la misma: la muerte y la destrucción. Y ahora este Hilel, 400 y pico años más tarde, sin ninguna necesidad, sin haber recibido ninguna orden de parte del rey ni de nadie, él por su cuenta dice: bueno, yo me voy a atrever a hacer lo que nadie ha hecho en la historia. ¿Y cómo pasó a la historia? Como un padre que tuvo que enterrar a un hijo mayor y al hijo menor. Al final, ¿para qué? ¿Cuánta gente pierde su matrimonio, su salud, sus hijos, su marido, su esposo, los amigos, todo? ¿Para qué? ¿Para un rato de placer? ¿O porque aquello creías que era lo mejor del mundo? Y cuando miras atrás la ruina que hemos dejado, hijos rebeldes, la mujer con otro, el marido enfermo, el matrimonio destruido, tú mismo ya te has puesto con una edad en la vida y tú dices: ¿de qué me ha servido? ¿Saben? Hay una carta preciosa en el Nuevo Testamento que se llama la carta de Pablo a los Romanos, una carta muy profunda. Hay una parte en la carta en la que Pablo les dice: hermanos, ¿qué fruto os ha quedado de aquellas obras que hicisteis antes de conocer al Señor, de las cuales ahora os avergonzáis? A ver, decidme, ¿qué os ha quedado de aquellas orgías, de aquellas verbenas, de aquellos tenderetes? ¿Qué os ha quedado de todo aquello? Nada, ¿verdad? Pues Pablo dice: así como antes de conocer al Señor presentabais los miembros de vuestro cuerpo para el pecado, ¿por qué no le dais la vuelta a la tortilla ahora? Y presentáis los mismos miembros, pero en vez de para pecar, para glorificar y para alabar al Señor. Cuando veo por ahí gente bajo el efecto de las drogas o del alcohol gritando, yo digo: qué tremendo predicador sería este con la voz que tiene, ¿eh? Si en vez de presentar su voz para decir tontería, insultar a la mujer, insultar a todos los vecinos, utilizar esas cuerdas vocales y la fuerza de esa voz para predicar el evangelio y para ir por la calle diciendo: Cristo vive, otro gallo cantaría, ¿verdad? Aquellas manos con las cuales robaste o con las cuales golpeaste, si las presentaras ahora para ayudar, para levantar, para restaurar, para apoyar la obra, qué diferente sería la vida, ¿verdad? Pensaba en la diferencia del rey de Nínive, ¿se acuerdan? Llega un profeta y le dice: prepárense, porque de aquí a 40 días esta ciudad, que era enorme, 3 días se tardaba en recorrerla de punta a punta. Fíjate qué pedazo de ciudad sería aquello.
Dentro de 40 días, si no se arrepienten, Nínive será destruida y borrada de la faz de la tierra. El rey podía haber dicho, pero ¿qué se cree este tipo? ¿Quién es este Jonás que viene de no sé qué sitio a decirme a mí como rey lo que tenemos que hacer? Hermano, dice la Biblia que se pusieron a orar, se pusieron a ayunar, y dice que hasta los animales los puso en ayuno. Y toda la ciudad se arrepintió, y toda la ciudad buscó el perdón de Dios. ¿Y saben lo que pasó? Toda la ciudad de Nínive fue perdonada por la misericordia del Señor. Lo que cambia todo no es la arrogancia rompe más cosas todavía. Lo que hace más daño es el orgullo, el no querer reconocer, el no querer admitir, el cerrarte en banda y pelear una causa perdida. Pero lo que cambia todo y abre un panorama y un abanico enorme de posibilidades y de bendiciones, ¿sabe lo que es? El pedir perdón. Decir, Señor, perdóname, y no voy a reconstruir nada de lo que con tu ayuda logré destruir, en el nombre del Señor. ¿Sabes, hermano? Construir cuesta muchísimo, muchísimo. Si mañana quisiéramos construir, digamos, una iglesia grande, nos llevaría mucho trabajo, mucho trabajo. Cemento, arena, hormigón, bueno, todo lo que conlleva. Y seguramente estaríamos muchos meses o años. Pero si llega una persona y pone unos explosivos, qué impactante las imágenes cuando vemos a lo mejor en el telediario del mediodía y dicen, se voló o se explosionó un edificio enorme de montones de viviendas, o enorme, así, en décimas de segundo. Un edificio que tardaron años y años en construir, en décimas de segundo, ¡fum!, se vino abajo. ¿Sabes que en cierto sentido una vida es igual? Llegar a un nivel de fe, de estabilidad emocional, de conocimiento en Dios, de santidad, de espiritualidad, de estabilidad, de saber lidiar con los problemas, de saber salir airoso de situaciones difíciles en la vida, de superar tentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuesta muchísimo, hermano. Pero dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero en un segundo, en un minuto, se puede tirar por la borda un matrimonio de 40 años. En cuestión de minutos se puede destruir una relación de amigos que se llevaban como hermanos, así, como nada. Destruir no cuesta nada. Destruir no cuesta nada, es muy fácil destruir, con palabras, con malas actitudes, bajando la guardia, dándole lugar al enemigo, jugueteando con el pecado, flirteando con el diablo. Todo eso es muy fácil y ya lo sabemos. Pienso en un personaje que el Señor le dio un privilegio tremendo de poder convertirse en uno de los hombres más usados de la historia de la humanidad. Un hombre que experimentó en carne propia milagros únicos e irrepetibles. Por ejemplo, Pedro ha sido el único hombre, según el relato bíblico, que logró caminar por encima de las aguas. Ni Moisés caminó por encima de las aguas, ni David, ni Sansón. Pedro sí, caminó. El único hombre junto con Santiago y Juan que vieron la metamorfosis de Cristo, lo vieron transfigurado en el monte, y dice la Biblia que oyeron a Moisés y a Elías cómo hablaban con él, y él estuvo allí y dice, vimos la gloria cuando estábamos con él en el monte. El único hombre que un día le dice al Señor, Señor, nos están pidiendo los romanos el impuesto, no tenemos nada, ¿qué hago? Dice, vete, lanza al anzuelo, y el primer pez que saques, abre la boca, sácale una moneda y paga el impuesto, el tuyo y el mío. ¿Te imaginas que fuera así la vida? Vayan aquí a las Teresitas, echen la caña, y dentro viene un paquetito, lo abre con un billetito de 500 euros. ¿A qué te gustaría el pescado entonces? Dice, a mí no me gusta el pescado, ahora te va a encantar el pescado. ¿Sí o no? Milagros increíbles, increíbles. En una noche, en unos minutos, yo no sé quién es, no le conozco, yo no tengo nada que ver con ese hombre. 3 años, hermano, viajando con el Señor, hablando con Él, conviviendo con Él, viendo milagros, maravillas, prodigios, algo increíble. El Señor le dijo a ellos cosas que reyes y profetas quisieron ver del Antiguo Testamento, no las vieron. Y ustedes las están viendo.
Pero en una noche lo echó todo por la borda. ¿Por qué? Porque se juntó con malas compañías. ¿Y qué dice el refrán? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí o no? Anda con sabios, dice la Biblia, y sabio serás. Algo se te pega. Algo se te pega. Empezó a juntarse con los romanos. Claro, los romanos, la forma de hablar de un romano era completamente diferente a la forma de hablar de los discípulos del Señor. Claro. Los romanos decían palabrotas, los romanos tenían un vocabulario terrible. Ahí se juntó Pedro con ellos. Durante 3 años estaba ahí pegadito al Señor, y Pedro tenía una fortaleza, ¿verdad? De repente se separa del Señor, se junta con los romanos, se calienta un fuego ajeno en vez de en la presencia del Señor. Ay, amigo, le sigue de lejos, empieza a utilizar armas carnales. Mira, si tú para mantenerte en victoria, escúchame bien porque esto es profundo lo que te voy a decir ahora, si tú para mantenerte en victoria como creyente tienes que utilizar armas carnales, estás perdido, amigo. Si tienes que utilizar triquiñuelas y mentiras y rollos y chanchullos para mantenerte en tu posición como cristiano o como cristiana, estás perdido. Porque eso funciona un tiempo. Pero no dice un refrán que se coge más rápido a un mentiroso que a un cojo. Ay, amigo. Cuando llegó el momento de la verdad, tú eres uno de ellos. Yo te he visto. Tú viajabas con ellos. Y él dice, no le conozco. 3 años de gloria. 3 años de milagros, 3 años maravillosos, inolvidables. En una noche, lo echó todo por la borda. Construir cuesta toda una vida, destruir no cuesta nada. Y él enterró a su hijo primogénito, enterró a su hijo menor, porque se le metió entre ceja y ceja en la cabeza: voy a reconstruir Jericó, voy a demostrarle al rey Acab que yo soy como él, un idólatra, un rebelde, un desobediente, y que aquí no pasa nada. Ay, amigo, había un hombre en la historia que jugueteó tanto con el pecado, y de vez en cuando Dios lo usaba, porque uno dice, pero ¿cómo puede un hombre de Dios, juguetear con el pecado y a la media hora volver a ser usado por el Señor? Bueno, no es la primera vez que ocurre. Mira, Sansón era un hombre que estaba ahora toda la noche con una ramera, y al día siguiente iba y arrancaba las puertas de la ciudad, o cogía un hueso podrido de un asno y mataba a 1000 filisteos de golpe. Pero él creía que podía llevar esa doble vida. Ahora peco y mañana sirvo al Señor. Ahora sirvo al Señor y mañana peco. Pero llegó un momento, amigo, cuidado con esto, porque esto es muy serio. Y llegó un momento que dice la Biblia que él volvió otra vez a levantarse. Había estado toda la noche con Dalila, había hecho barbaridades, y al día siguiente, aquí no pasa nada, total, ya lo he hecho muchas veces. Y al día siguiente dice que no tenía fuerzas. Los filisteos pudieron sobre él, porque dice la Escritura, escucha bien, que el Espíritu de Dios se había apartado de él y él no se había dado cuenta. ¿Sabes que a veces es más fácil que otras personas reconozcan que has pegado un bajón, y se dan más fácil cuenta otros que tú mismo que has pegado un bajón? Dicen que había un famoso violinista que dice que ensayaba de 8 a 12 horas diarias, y él dijo algo que a mí me impresionó. Él dijo, si yo dejo de practicar un día, yo lo noto. Yo noto que no he practicado en ese día. Si dejo de practicar 2 o 3 días, los expertos, los que saben de música, los que saben diferenciar buena calidad de música de mala, se dan cuenta de que ya no toco igual, no tengo la agilidad, no tengo la rapidez de antes. Pero si dejo de practicar una semana, el mundo entero se enterará de que ya no soy aquel violinista que fui hace años. A veces tú puedes decir, bueno, yo no oro mucho, pero Dios me ha bendecido. Sí, es verdad. Yo no leo mucho la Biblia, ni me esfuerzo mucho en venir a los cultos, ni en servir al Señor, y Dios a mí a veces me ha bendecido, hasta económicamente. Sí, claro. Y esa es la trampa en la cual caen algunos, que se agarran a la misericordia del Señor, en vez de a la realidad de que hay 2 formas de plantearte tu vida cristiana con el Señor. Una es viviendo constantemente en el terreno de la misericordia, en el terreno de la gracia,
donde a veces no es que estés firme por ti mismo, sino tú estás firme porque hay alguien que está todo el santo día orando por ti. Llámese padre, llámese madre, llámese marido, llámese esposa, llámese pastor, llámese hermano, me da igual. Pero hay gente que ha logrado mantenerse firme, pero no porque sean gente muy espiritual, no nos engañemos. No porque sea gente que dé el callo y se esfuerza, no, sino porque hay tanta gente que te apoya y oran por ti, que tú estás firme. Pero amigo, tú no puedes vivir toda la vida de las oraciones de mamá, ni de papá, ni del pastor, ni de fulano, ni de mengano. Llegará un momento como Sama que tendrás que aprender a pelear solo. Y en ese momento vas a decir, ahora voy a demostrar si yo tengo algo en Dios o no tengo nada. Si todos son planes y bla bla y opiniones personales, o verdaderamente yo he aprendido a tener profundas raíces y arraigo notorio en el Señor y puedo hacerle frente al enemigo aunque me vean, aunque me quede más solo que la una. Y ese momento llegará, si es que no ha llegado ya. Así que mi palabra final en esta tarde es: no imitemos a Hillel. No imitemos a este muchacho, a este hombre. No pierdas la vida. No te empeñes en amores imposibles, ¿sabes? No te empeñes en amores imposibles. No intentes provocar situaciones que no ha creado Dios, sino que tú con tu bla bla y con tu sabiduría y con tu experiencia estás dando situaciones. Pero no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo construyendo cosas que gracias al Señor lograste vencer. No las vuelvas a levantar. Porque si se vuelven a levantar esas fortalezas, si se vuelven a despertar esos gigantes, amigo, puede ser que una vez lo venciste, pero la segunda, puede ser que el que caiga muerto en el campo de batalla seas tú, en vez del enemigo. Solamente te recuerdo algo. David tenía la costumbre de matar a los gigantes, no de herirlos. Si él hubiera dejado herido a Goliat o a otros gigantes que mató, esos gigantes hubieran sido llevados a su casa, los hubieran curado, las heridas hubieran cicatrizado, se hubieran repuesto, vuelven otra vez a entrenarse, y a los 15 días o 20 días o al mes o a los 6 meses o al año te encuentras otra vez peleando con aquel gigante que un año atrás habías vencido, pero que otra vez está desafiando y otra vez está complicándome la vida. ¿Qué hacía David? En cuanto lograba tumbar al gigante, en cuanto lograba herirlo, se iba corriendo hacia él, cogía la espada, ¡fum!, fuera, muerto el perro, se acabó la rabia, amigo. Y enseñaba la cabeza y decía: tranquilos, que por lo menos a lo mejor vendrá otro, pero este amigo, no se vuelve a levantar en la vida. No dejes una rendija abierta a que en un momento de debilidad, de desánimo, de no sé qué, de no sé cuánto, vuelva otra vez a levantarse el gigante. Si has logrado vencer la droga, el alcohol, las mujeres, la pornografía, no sé qué, no sé cuánto, lo que tú quieras, pon el adjetivo que tú quieras, tú sabrás cómo es tu vida. Si has logrado vencer y has tenido victoria durante largo tiempo en tu vida en ese área, gloria a Dios. Pero no se puede vivir de las glorias del pasado. ¿Sí o no? No se puede vivir de las glorias del pasado. La victoria de ayer, gloria a Dios, pero era para ayer. Pablo dice: cada día empiezo de cero. Quiero terminar diciendo que una vez un niño le dijo a su papá: papá, ¿un hombre puede estar un año sin pecar? ¿Ustedes qué opinan? Un año sin pecar. A ver, ¿cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? No dicen nada. ¿Sí o no? A ver, sí. ¿Cuántos sí? 3 manos. ¿Cuántos dicen que no? Vale. Vamos a rebajar entonces el tiempo. ¿Y 6 meses? 6 meses. A ver, ¿cuántos dicen que sí? Yo. 1. ¿Cuántos dicen que no? Mi madre. 3 meses. 3 meses sin pecar, sin meter la pata, en victoria. Bien, 3 meses. Levanten la mano. 5, 6 manos. ¿Cuántos dicen que no? La mayoría. 1 mes. ¿Cuántos levantan la mano? 4. ¿Cuántos dicen que no? La mayoría. 15 días. ¿Cuántos dicen que sí? 6, los de siempre. ¿Cuántos dicen que no? La mayoría. Joder. 1 día. 3.
¿Cuántos dicen que un día completo sin pecar? Levanta la mano. Bueno, vamos a hacer esto. Empecé por un año, ¿eh? Un minuto sin pecar, sin meter la pata. Un minuto, a ver, levante la mano. ¿Sí o no? ¿Se puede estar un minuto sin pecar? Pues le voy a dar una clave, hombre. Si todos creemos y hemos declarado que se puede estar un minutito sin pecar, vivamos la vida minuto a minuto. Y así iremos de minuto en minuto, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de bendición en bendición. Y si lo hacemos así, dice la palabra de Dios que no caeremos jamás. Fuertes aplausos al Señor, dale gloria. Gracias, Señor. Un minuto para ti, puedo estar sin pecar. Aleluya. Amén, amén. Vamos. Gloria a tu nombre, gloria. Fuerte, fuerte, fuertes aplausos. No vamos a volver el tiempo en construir lo que hemos destruido. Hay victoria en el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios. Aleluya. Pónganse de pie, hermanos. Amén, 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 amén. Bueno, pues ya está, venga, un minuto, ya está, un minutito. Pasé un minuto en victoria, gloria a Dios. Venga, ahora el segundo, venga, y ahora el tercero, y ahora el cuarto, ya está, ya verás. Hoy dice, no, 15 días, 15 días, madre mía. Esos son muchos días. Un día, depende, tal. Si vino fulano, si vino mengano, si me ingresaron, si no me ingresaron, si me habló, si no me habló, si me miró bien, si me miró mal. Ay, amigo, pues olvídate, minuto a minuto, amigo, minuto a minuto. Dicen que el peor día de los pastores es el lunes. No sé si saben eso. Porque depende cómo haya estado el culto del domingo, el día siguiente el pastor está enfadado, está contento. ¿Sabe qué? Vamos a vivir el día a día. Y viviendo el día a día, vamos a ver que la vida se nos va a hacer mucho más fácil. Cierra tus ojos ahí donde estás. Aleluya. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a cantar una vez más esta hermosa alabanza que decíamos hace un rato. Gracias, gracias, Señor. Pero yo quiero que ahora tomes la mano de alguien, del que tú quieras. Tu esposa, tu marido, un hermano, el que tú quieras. Acércate al que tú veas. Y quiero que en esta noche ores por esa vida, para que podamos esta semana vivir minuto a minuto. Hay unos hermanos que han venido desde Adeje esta tarde. Antonio era, ¿no? Antonio y Romina. Nos veis por internet, me decía, ¿no? Han venido desde Adeje. Qué maravilla. Que el Señor les bendiga de verdad grandemente, porque venir de Adeje de verdad que es una bendición. Pero ellos se van a ir bendecidos. Estamos muy contentos de que estén con nosotros. Aleluya. Cierra tus ojos. Ora por la persona que está a tu lado en esta tarde, ¿sí? Bendito sea Dios. Yo quiero pedir en esta tarde a varios hermanos. Nuestro hermano Dino, Quiero pedirle a nuestro hermano Luis. Quiero pedirle a Elena. Vengan un segundito ustedes tres. Vamos a estar todos orando. Quiero que hagan 3 oraciones breves y oramos para que el Señor en esta semana nos dé bendición. Quiero que suban aquí. Aleluya. Uno detrás de otro. Vamos a estar orando. Elena, Luis y nuestro hermano Dino. Vamos a orar, hermanos. Señor, te alabamos en esta tarde. Te damos a ti la gloria y la honra y la alabanza, Señor, que solo tú mereces. Oh Dios mío, ponemos nuestra vida delante de ti, Señor, que nunca volvamos atrás nuestra mirada, Señor, que tú nos mantengas en victoria, Señor, que tú mires, Señor, este pueblo que se congrega en este lugar en esta tarde, Dios mío, y les des bendición tras bendición, gloria tras gloria, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia que es real y vive en nuestras vidas, Señor, y gracias por la victoria que podemos disfrutar en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor.